como es el caso de los animales mestizos o aquellos de raza pura que tengan problemas hereditarios, ¿no? Aquellos que presenten problemas graves que ponen en riesgo la vida del individuo no deben reproducirse. Por ejemplo, hay ciertos animales de raza pura que tienen alta incidencia o presentan problemas como displasia de codo, displasia de cadera, problemas cardíacos, y eso, pues básicamente son características que tenemos que eliminar, ¿no? Entonces, esos problemas no hay que reproducirlos, aunque sean de raza pura. Y los mestizos, aunque cumplen una función como animal de compañía, pues básicamente no se reproducen o no son destinados a la reproducción porque no vamos a fijar ninguna característica. Aunque sean un muy buen animal de compañía, no vamos a fijar una característica notable o deseada en su descendencia, tanto como de temperamento o para el trabajo. Entonces, no deben reproducir a los animales mestizos, ¿sí? Y bueno, pues aquí vamos a trabajar el área de animales de raza pura, que básicamente por su alta consanguinidad, para fijar que todos sean iguales o todos pertenezcan al mismo estándar, pues nos enfrentamos a problemas de alta consanguinidad que generalmente se manifiestan con problemas reproductivos, ¿no? Son los problemas, son los animales que tienen mayor problemática de fertilidad, ¿no? Y en problemas de salud, siendo un área de especialidad en la clínica de pequeñas especies, pues vamos a atender a ambos grupos, ¿no? Tanto a los de raza pura como a los mestizos, para atender problemas que ponen en riesgo la salud o la vida, como por ejemplo sería la atención de una piometra, de un aborto, de una prostatitis, de un tumor testicular, ovárico, todo eso tendríamos que solucionarlo, aunque no sea un animal de raza pura, ¿sí? Y bueno, dentro del curso vieron algunas de en las primeras clases donde ven diferenciación sexual, les dicen, ah, pues es que la diferenciación y ven todo el proceso y a veces no ven claro el por qué o para qué estudiar eso, ¿no? Pues básicamente es porque ya en la clínica o en la vida profesional se pueden enfrentar a cosas como esto, ¿no? Esto es una condición que pueden encontrar en los perros que se conoce como pseudohermafroditismo, ¿sí? Si recuerdan, los pseudohermafroditas son individuos que tienen tejido gonadal de un sexo, pero aparato genital de otro, o indiferenciado o mal diferenciado, ¿no? Este individuo es un pseudohermafrodita que tiene tejido gonadal ovárico, aunque el aparato reproductor se estaba diferenciando hacia macho. Y entonces, ¿qué vemos? Que hay una mala formación del aparato genital que se conoce como hipospadias, y fíjense cómo hay una mala fusión escrotal, etcétera, ¿no? Estos problemas no solo lo descartan de la reproducción, estos problemas tendríamos que haberlos diagnosticado desde cachorro y hacer la atención correcta, ¿no? Corregirlo quirúrgicamente y realizar la esterilización para que este animal no tenga problemas, ¿no? No tenía por qué llegar a la vida adulta presentando esta condición. Por otro lado, sí se pueden encontrar casos de pseudohermafroditas machos que tienen tejido gonadal testicular y tejido y aparato genital de hembra que incluso han sido seleccionados como reproductores, ¿no? Este era el caso de una pastora alemán que era destinada a la reproducción y ya que tenía 2 años y medio, 3 años, se percataron que la perra no ciclaba. ¿Qué pasó con esta perra? Que nunca hicieron una evaluación, nunca hicieron un seguimiento y entonces cuando quisieron hacer el manejo reproductivo se percataron que tenía hipertrofia de clítoris, de mal olor que era compatible con una vaginitis. Y bueno, básicamente esta perra se tardó en ciclar hasta los 3 años, no, más bien, a los 3 años, 3 años y medio, la continuaban evaluando para ver si por qué no entraba en celo. Y bueno, pues nunca cicló porque tenía tejido gonadal testicular. Entonces hay que hacer la evaluación de los individuos cuando vamos a hacer la selección de reproductores para evitar esos errores. Y bueno, en cuanto a la pubertad, recuerden que como todas las demás especies, se requiere que alcancen del 60 al 70% del peso corporal, pero en esta especie vamos a tener una alta variabilidad porque tenemos individuos que pesan 2,5 a 3 kilos en peso adulto, mientras que también tenemos individuos de razas gigantes que van a pesar entre 60 y 70 hasta 80 kilos a peso adulto. Entonces, ¿qué causa eso? Pues una gran variabilidad dentro de la especie, ¿no? Los individuos de talla muy pequeña van a alcanzar la pubertad a los 6 meses,
los individuos de raza chica y mediana antes de los 12 meses, los de raza grande y gigante entre los 12 y 24 meses. Entonces, eso hay que considerarlo para no diagnosticar problemas de fertilidad erróneamente. Si nosotros recordáramos que solamente a los 6 meses alcanzan la pubertad, pues sí, estos a lo mejor sí, pero no va a estar ni pensando en la pubertad a los 6 meses, ¿sí? Va a ser un cachorrote prepuber y no tendríamos por qué evaluarlo distinto. Ujú. Y una pregunta a la cual se van a enfrentar con regularidad es cuándo cruzar a la perra o al perro, ¿no? Muchas veces se tiene la creencia de que, ay, es que en cuanto llega al primer celo se debe reproducir para que no se enferme. Eso no es real, ujú, y de hecho no es recomendable reproducirlas cuando llegan a la pubertad porque impedimos que terminen su crecimiento, ¿no? Entonces el momento óptimo para la reproducción es cuando llegan a la madurez sexual, que en esta especie se alcanza cuando llegan aproximadamente al tercer celo, es decir, entre los 2 y 4 años de edad, depende del tamaño del paciente, de la talla. Ujú. Y bueno, el mejor momento para reproducirlos está en este periodo, pero eso no quiere decir que no se puedan reproducir después. Lo que pasa es que no es tan recomendable hacerlo si, por ejemplo, nunca se reprodujeron y se pide que se reproduzcan a los 5, 6, 7 años, pues van a empezar a tener problemas reproductivos. Recuerden que es una especie que no presenta menopausia, ¿no? No se detiene el ciclo reproductivo, presentan una senectud reproductiva. Entonces, las perras de mayor edad y los perros de mayor edad van a tener envejecimiento celular. ¿Y eso qué ocasiona? Pues que tengan problemas de fertilidad, ¿no? Entonces, en animales mayores a los 7 años, se ha visto que los celos empiezan a volver irregulares, son más largos o más cortos. También puede haber una mayor cantidad de reabsorciones, por lo cual tenemos menores tamaños de camada y todo eso se asocia al envejecimiento de los ovocitos o de los espermatozoides, por lo cual podemos tener camadas de pequeño tamaño y tener problemas al parto o durante la gestación, ¿no? Por tener síndromes de cachorro único y otras alteraciones. Ujú. Y bueno, hay que recordar también todas las pautas de comportamiento reproductivo. ¿Para qué? Para poder identificar realmente cuando una perra está en celo, ¿no? Hay que recordar que cuáles son los signos característicos y no confundirlos con algo patológico, ¿no? Además, conociendo el comportamiento normal de la especie, pues podemos supervisar o asesorar el proceso reproductivo cuando se hace manejo por monta natural, ¿no? Y tenemos que recordar cuáles son las pautas de conducta para poder saber o identificar si hay algún problema. También para hacer algunas técnicas de manejo reproductivo, como por ejemplo, recordar que los perros para lograr la eyaculación y todo esto, pues requieren este proceso que se conoce como abotonamiento. Si nosotros durante la colección de semen no estimulamos esto, pues podemos obtener eyaculados de mala calidad o incluso no lograr que el animal eyacule. Entonces, siempre hay que fijarse en lo que hacen de forma natural para poder simularlo en la reproducción asistida. Ujú. Una característica de esta especie, ¿no? A diferencia de todas las domésticas que ven en el curso, pues es que esta es la única que es monoéstrica, no estacional, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Que tiene un solo periodo de estro por ciclo reproductivo que es largo y va a tener una receptividad sexual prolongada. Los ciclos no van a estar ligados a la presencia del fotoperiodo y básicamente van a tener un ciclo cada 6 meses aproximadamente. Entonces las perras tienen generalmente 2 celos al año o en algunos casos puede haber tres o en algunos puede haber dos. Estos periodos de receptividad sexual prolongada quiere decir que tienen periodos de atracción por mucho tiempo, aunque hay que recordar que es una especie de ovulación espontánea y entonces la ovulación se va a llevar a cabo en algún momento del estro, haya o no haya presencia del macho o de otros estímulos, ¿sí? Entonces, esto es importante recordarlo para hacer el manejo de la especie, ¿no? Antes se pensaba que las razas pequeñas tenían más celos que las grandes, pero esto se ha descartado completamente y básicamente se ha visto que todas presentan en promedio 2 celos al año, aunque algunas veces pueden encontrarse perras que presenten tres y algunas perras que presenten uno. Perras de tres es muy, muy raro o muy poco frecuente que puedan encontrar, pero perras de un celo al año sí, sobre todo en esta raza que está aquí. Este es un perro de la raza Basenji y bueno, es
característico o particular de esta raza presentar un celo al año. Este celo se va a presentar más o menos a finales de octubre o invierno y para que las crías nazcan en primavera. Entonces es importante recordar eso porque si hacemos manejo reproductivo de cualquier otra raza, podríamos pensar que si se perdió el celo, pues la perra va a tener que esperar 6 meses más para poder lograr una gestación. Pero en este caso perdería todo un año y eso pues sí influye en su desempeño reproductivo, ¿no? Y bueno, aquí también recordarles que tienen 4 etapas del ciclo estral, ¿no? Proestro, estro, diestro y anestro. Esto ya lo vieron en sus cursos de ciclo. Nada más vamos a ver las características particulares que requieren recordar para hacer el manejo reproductivo. Acuérdense que esta especie no tiene metaestro. ¿Se acuerdan qué pasa en el metaestro en otras especies? ¿Hay un incremento en las concentraciones de progesterona? Hay un incremento en las concentraciones de progesterona. Sí, se da un incremento lento en las concentraciones de progesterona porque se forma qué estructura en el ovario. Cuerpo lúteo. Se forma el cuerpo lúteo, ¿no? En la vaca se da la ovulación y posteriormente se forma un cuerpo hemorrágico. En las otras especies se da la ovulación en el estro, se forma en el metaestro un cuerpo hemorrágico y entonces ese se va a ir luteinizando parcialmente hasta formar un cuerpo lúteo que es activo durante el diestro, ¿no? Eso sería lo que sucede en las demás. En la perra, ese cuerpo hemorrágico es inexistente, no se presenta. ¿Por qué? Porque esta especie tiene la particularidad, como vamos a ver, de que se presenta una luteinización antes de la ovulación. Entonces, el folículo de la perra va a empezar a disminuir su producción de estrógenos y aumentar la de progesterona antes de ovular. Ujú. Posteriormente se da la ovulación, ¿sí? Y aquí está marcada, ¿no? Por eso se las marco aquí donde está esta crucecita. Y posteriormente se da la formación del cuerpo lúteo. Entonces no hay una formación de un cuerpo hemorrágico, ¿sale? Y eso es importante que lo recuerden. Ujú. Y bueno, en cuanto a la presentación del ciclo, recuerden que es una especie de un ciclo largo, ¿no? Es la especie con el ciclo más largo, si quieren verlo así. Recuerden que las demás, ¿cuánto dura el ciclo de las otras especies? 21 días. 21 días en promedio, excepto en las borregas, ¿no? Excepto a diferencia de la perra, ¿no? Donde la perra, miren, nada más la etapa de proestro puede durar los propios 21 días, ¿no? En la etapa de estro también puede durar de 3 a 21 días. Entonces es una especie con un ciclo largo. Ujú. Y bueno, pues es muy evidente los signos, ¿no? Pueden ser edema vulvar y secreción sanguinolenta. Esto se va a observar desde el proestro, pero también se puede ver en el estro, ¿sí? Y aquí recuerden que es la etapa folicular, entonces va a haber atracción al macho y generalmente las perras rechazan la cópula, ¿sí? Es la etapa previa a la etapa fértil, ¿no? Entonces, vamos a ver que característicamente en el proestro, que es un proestro muy largo en comparación con las demás especies, vamos a ver que la perra tiene un incremento alto de estrógenos, ¿sí? Este pico de estrógenos que se alcanza en el proestro, en otras especies se alcanzaría durante el estro, ¿no? Pero en la perra, el pico más alto se presenta en el proestro debido a que en el estro, recuerden que tienen que disminuir los estrógenos porque empiezan a luteinizarse los folículos antes de la ovulación. Entonces, al empezar a producir progesterona, bajan los estrógenos, ¿no? Y recuerden que aquí se va a presentar el pico del LH y la ovulación. Esta es la etapa donde se da la ovulación, ¿no? ¿Cuáles son los signos de estro? Bueno, pues básicamente vamos a ver que van a tener los mismos signos que en el proestro, ¿no? Excepto que aquí conductualmente las perras pueden aceptar la monta, pero esto es un mito, ya que hay veces que las perras por dominancia no se dejan montar, ¿no? O, ¿cómo se llama? A veces pasa que hay perras que son muy sumisas o temerosas y tampoco se dejan montar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto de los signos, porque muchas veces se llegan a confundir de, no, 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 tiene que recibir la monta porque ya está receptiva. No, pues puede ser que no. También la secreción sanguinolenta puede ser que permanezca en el estro o puede ser que ya no esté presente en el estro, ¿no? Entonces, puede ser que disminuya o sea inaparente, aun cuando la perra sigue en estro, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta etapa dura más o menos de 3 a 21 días y después de que se da la ovulación, pues se va a formar un cuerpo lúteo, ¿no?
Este cuerpo lúteo se va a presentar durante el diestro, que es una etapa larga, y esta es otra característica importante de la especie, ¿no? Tiene un diestro que dura de 80 a 100 días, ¿no? Entonces, bajo efecto de progesterona, va a estar casi 3 meses, ¿no? ¿Esto por qué se presenta? Porque el cuerpo lúteo de la perra se muere por apoptosis, a diferencia de las otras especies, donde se destruye por la presencia de prostaglandinas, ¿sí se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa en esta especie? Bueno, pues básicamente eso hace o genera que el útero esté bajo estímulo de progesterona mucho tiempo y eso va a predisponer a ciertas alteraciones como que es la especie con mayor incidencia de piometra, ¿no? De hiperplasias quísticas, endometriales. Entonces, bueno, pues sí tiene una repercusión y también eso hace que esta especie no necesite un reconocimiento materno de la gestación. Porque si se acuerdan, en las otras especies se produce que si el interferón tau, que si la desviación de estrógenos, que si ciertos factores. Y entonces, esta especie no necesita el reconocimiento materno de la gestación, ¿sí? Porque el cuerpo lúteo va a estar presente. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Sí. quería preguntar que si entonces en esta etapa se da la infección del útero. Es que se me fue el nombre. Ay. La piometra. Ujú. Ajá, sí, Sí, la característicamente en esta etapa sucede la piometra, que es una infección en el útero, y se da justamente por la presencia de progesterona por tanto tiempo. Ujú. Sí, gracias. Ok. Y bueno, pues aquí hay que recordar que la vulva va a estar flácida, ¿no? Ya no hay secreción, ya no hay atracción ni receptividad, y es la etapa lútea, ¿no? Es como si la perra estuviera embarazada, aunque no lo esté, ¿no? ¿Sale? Y bueno, la última etapa sería el anestro, ¿no? El anestro forma parte del ciclo en esta especie. ¿Por qué? Es una etapa larga que va a servir para que el ovario esté relativamente inactivo, por así decirlo, aunque sí tiene cierta actividad, va a estar relativamente inactivo. No hay signos reproductivos, no hay comportamiento reproductivo, pero todas las hormonas van a estar basales debido a que en esta etapa se va a dar una remodelación epitelial del endometrio. Y eso es necesario porque después de haber estado expuesta a estrógenos por 15, 20 días entre el proestro y el estro y posteriormente casi 3 meses de progesterona, pues básicamente tiene que remodelar todo ese epitelio para prepararse para el siguiente ciclo, ¿sí? Entonces, por eso es que esta especie tiene un anestro como parte del ciclo reproductivo, ujú, un anestro fisiológico, ¿sale? Y bueno, ¿cuál es el error más común en el manejo reproductivo? Pues debido a que tienen un estro muy largo y signos muy variables, pues es que se dé las montas o la inseminación artificial en el día incorrecto, ¿no? A veces no determinan con ninguna herramienta cuándo se debe dar el servicio y nada más es, bueno, ya está sangrando, bueno, lleva tantos días sangrando, ya dejó de sangrar, vamos a darle la monta a los 7 días. Ya dejó de sangrar, la pongo con el perro. Ya empezó el sangrado, me espero 7 días y la pongo con el perro. Pero realmente hay que conocer cómo funciona el ciclo estral y cómo determinar el momento de la ovulación para que esa monta o esa inseminación sean exitosas. Si no, pasa que no queda gestante, aunque hayan dado el servicio. Ujú. Y bueno, pues para eso tenemos que determinar el momento exacto de la etapa reproductiva y del momento de la ovulación, ¿no? Aquí recuerden que es una especie con signos que pueden ser muy evidentes o muy poco evidentes, ¿no? Perras que sangran mucho, que se les ve la vulva así súper edematizada y es muy evidente. O perras que sangran muy poquito y que a duras penas se les nota, pero que también están en celo, ¿no? También están en estro. Entonces, los signos son muy inespecíficos. Recuerden que pueden mostrar edematización vulvar y sangrado tanto en el proestro como en el estro. O puede cesar la secreción en el estro, o puede haber una disminución de la edematización en el estro. Y entonces puede ser muy inespecífico, ¿no? Y también el comportamiento es inespecífico, ya que como les mencioné, hay perras que no se dejan montar. Entonces, vamos a ver que la citología vaginal exfoliativa es de las primeras herramientas de las cuales podemos echar mano para determinar la etapa del ciclo. Me preguntan en el chat si la piometra se desarrolla únicamente en la etapa lútea. Sí, solamente se desarrolla en la etapa lútea. Hay otras infecciones uterinas que son propias del posparto, pero
Esas pueden ser una metritis o una endometritis, pero la piometra es característica de la etapa lútea. Solamente cuando hay un cuerpo lúteo presente la pueden desarrollar. Ujú. Y bueno, esta técnica de manejo reproductivo no solo tienen que verla como una técnica de manejo reproductivo, ya que básicamente sirve para el diagnóstico de la etapa del ciclo, pero también para diagnosticar diversas patologías, ¿no? Incluso nos sirve para predecir la fecha de parto. La fecha de parto podemos predecirla una vez que encontramos el primer día del diestro citológico después de que dimos monta o inseminación a una perra, es decir, se hizo todo el seguimiento, se hizo citología, incluso progesteronas, se hizo monta o inseminación y una vez que ya se terminó con eso, se debe continuar el seguimiento por citologías terciadas para encontrar el primer día del diestro citológico. Una vez que encontramos esto, sabemos que el parto se va a presentar más o menos 57 más menos 3 días después de detectar ese día del diestro citológico. Ujú. Y bueno, recuerden que aquí con la citología podemos determinar la etapa de la ovulación, pero no podemos determinar el día de la ovulación. La etapa de la ovulación, pues es el estro, ¿no? Y bueno, vamos a ver que no todo lo que sangra es estro, ¿no? Entonces vamos a ver que también es una herramienta diagnóstica para otras cosas. ¿Cuál es el fundamento de esta prueba? Bueno, pues básicamente los estrógenos van a preparar a la perra para ser receptiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegan los estrógenos y lo que hacen es producen la secreción sanguinolenta, el edema y todo eso para atraer a los machos, pero también van a proteger al epitelio de la vagina. ¿Y cómo lo protegen? Pues incrementando el número de capas. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo la cópula, ¿no? La penetración. Entonces, vamos a ver que las células que están más cercanas al estrato basal pues van a ser células parabasales, ¿no? Entonces, encontramos las células cercanas al estrato basal, ¿sí? Y entonces, conforme incrementan los estrógenos, estas células que son redondas, con un núcleo grande, que se mantienen agrupadas, se van a ir, van aumentando los estrógenos, aumenta el efecto estrogénico, la mitosis, y aumenta el tejido o el epitelio vaginal, y entonces se van a ir formando más capas, las cuales se alejan de la irrigación sanguínea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas células? Que se van a transformar en células intermedias. Las células intermedias son células que reciben menos nutrientes, entonces empiezan a tener cambios de degeneración, ¿no? Entonces, podemos verles todavía el núcleo grande, pero vemos que el citoplasma ya incrementa, empiezan a perder la forma celular, ¿no? Son cambios que sufren las células en el proceso de muerte celular. Ujú. Posteriormente, continúan aumentando el nivel de estrógenos y hacia el estro van a aparecer estas células que se llaman células superficiales. Si se fijan, esta célula ya no es nada redonda, es mucho más grande o de mayor tamaño y a duras penas es perceptible el núcleo que se ve chiquito y picnótico que se está muriendo. ¿Por qué? Porque reciben menos nutrientes, ¿no? Se tienen que nutrir de aquí para acá, luego para acá y luego las células anucleadas que también aparecen en el estro y que si se fijan ya son células con bordes angulosos o irregulares y ya no tienen núcleo, ¿no? Entonces, conforme aumenta el número de capas pasa eso y posteriormente cuando disminuye, pues otra vez vamos a ver células hacia el estrato parabasal, ¿no? ¿Sí se entiende? Y bueno, esto Sí, lo vamos a doctor. ver, gracias. Esto lo vamos a ver en la práctica. Aquí nada más recordarles los pasos principales de cómo hacer una citología. Tienen que limpiar la vulva. Esto lo tienen que hacer con un algodón con agua, ¿no? No lo vayan a hacer con alcohol o con algún desinfectante porque se puede irritar la mucosa vaginal. También deben utilizar hisopos largos de 15 centímetros de bastón de plástico. Estos hisopos son correctos porque pueden introducirse a la parte del cuerpo de la vagina y no tomar la muestra solo de afuera, ¿no? Es importante que verifiquen que el hisopo tiene bien colocado el algodón para que no se desprenda al momento de la toma de muestra y evitar entrar a la fosa del clítoris o al meato urinario. Aquí como está esta foto, si se fijan, el hisopo está entrando por la parte ventral, por la parte más pegadita a la punta de la vulva. Esto es incorrecto y por eso les pongo esta foto. Esta no se debe tomar así, ¿sale? El hisopo tiene que entrar por la parte más arriba, por la parte más pegada al pliegue dorsal, para evitar justamente atorarse en la fosa del clítoris. Ujú. Y bueno, una vez que toman la muestra, que ahorita les voy a poner un video, van a hacer una impronta en una laminilla por rodamiento. Este rodamiento es
pues presionan el hisopo y lo van rodando sobre la laminilla para formar estas 3 estrías, ¿sí? Una vez que hacen eso, la fijan en metanol por 1 minuto, la sacan, la secan al aire y posteriormente hacen el tren de tinción de Diffcut, que es el colorante A que tiene, este puede ser alcohol, pero generalmente si es el de Diffcut, que es metanol. El colorante A, que es una fuchina con tiacida de sodio, por 1 minuto se elimina el exceso de colorante, se introduce al colorante B, que es una eosina azulosa, y posteriormente se enjuaga al chorro del agua para poder tener mi muestra ya teñida y poder observarla al microscopio en 10 o 40x, ¿sale? Lo correcto sería hacer la técnica de forma terciada para poder hacer un seguimiento del ciclo. Si yo hago una sola citología, pues puedo tener errores. Y bueno, vamos a ver en este esquema cómo es la disposición del aparato reproductor de la perra, ¿no? Aquí está la vagina, acá está el útero. Recuerden que tiene un estrechamiento vestíbulo vaginal que se conoce como cingulum y el vestíbulo está en posición vertical o más o menos, ¿no? Y tiene la fosa del clítoris, el meato urinario. Entonces, yo tengo que introducir el hisopo casi en posición vertical hasta llegar a este estrechamiento y después colocarlo en posición horizontal, porque si lo meto en horizontal desde aquí, pues se lo voy a clavar en la fosa del clítoris y no voy a tomar ninguna muestra, ¿no? Aquí está cómo se debe introducir el hisopo para deslizarlo por el dorso del vestíbulo vaginal. En esta imagen de una necropsia podemos ver la posición normal real del aparato reproductor. Aquí están los cuernos del útero, está el cuerpo del útero, el cérvix y vean la longitud de la vagina. Esta es una perra de talla mediana. Aquí está la unión vestíbulo vaginal o cingulum y aquí está el vestíbulo de la vagina. Si yo tomara la muestra con cotonetes de esos que se usan para limpiarse las orejas, pues básicamente el hisopo o el cotonete solo entraría a esta parte y ahí no podría dar un diagnóstico. Las muestras se tienen que tomar de esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nada más estos esquemas, es una pieza anatómica para que vean dónde está la fosa del clítoris y dónde está el meato urinario. Aquí está el estrechamiento del cingulum y vean la longitud del hisopo, ¿no? Si yo usara un cotonete, de los que tienen 2 algodones, pues el hisopo entraría a duras penas, alcanzaría el cingulum, ¿no? Y es una perra chica. Entonces, por eso se recomienda el uso de hisopos largos. En este video se puede ver cómo es el procedimiento. Básicamente vamos a limpiar los labios vulvares sin abrir la mucosa. No tengo por qué exponer la mucosa ni lastimar al paciente, ¿no? Entonces, es importante limpiar el pliegue dorsal, ¿vieron? Ese pliegue en esta perra, en esta paciente que es una pug, era muy prominente. En esta paciente que es otra pug, justo otra pug es menos prominente, ¿sí? Entonces aquí deben levantar el pliegue dorsal, introducen de forma vertical, llegan al cingulum, redireccionan a posición horizontal, ruedan la muñeca 3 veces y sacan el hisopo, ¿sí? Y eso es en lo que consiste la toma de muestra. En este otro podemos ver cómo se limpian los labios vulvares. Si se fijan aquí, el ayudante levantó el pliegue dorsal, aquí no es necesario, ¿sí? Verifican que tenga bien colocado el algodón y posteriormente van a exponer la mucosa, introducen cerca del pliegue dorsal en posición vertical. Si el hisopo como que se traba, vean como que se flexiona un poco, tienen que redireccionarlo. Fíjense cómo el doctor sacó ligeramente, redireccionó y luego lo introdujo nuevamente. No tienen que sacarlo completo, no tienen que forzarlo porque pueden lastimar o desgarrar a la perra, incluso causar una perforación. Entonces, hay que ser cuidadoso nada más para tomar la muestra, ¿no? Y aquí pueden ver cómo está la vulva vista desde atrás, ¿no? Aquí está la fosa del clítoris, está tomada en una perra en vivo, claro. Y aquí está por donde debe entrar el hisopo, ¿no? Por eso no deben entrar por la parte de la punta de la vulva, porque si no, se atoran aquí y pueden lastimar al paciente. Y otra causa de revisión es cuando una perra no se deja montar. Doctor, ¿con qué dijo que se fija la muestra? Se fija con alcohol etílico al 70, pero el fijador del protocolo, el fijador de la tinción de Defuy, que es metanol. Y bueno, aquí vamos a ver que esto es una causa de que las perras no se dejen montar. Es la persistencia de bandas de tejido y básicamente estas perras
se tiene que revisar o hacer un tacto vaginal para detectarlas, ¿no? Es un problema congénito, no hereditario. Ujú. Y bueno, aquí vamos a ver cómo se interpreta la citología. Aquí vemos cómo es un proestro, ¿no? Se observan las células parabasales intermedias, todas agrupadas. Vean cómo se mantienen unidas. Hay eritrocitos alrededor. Y aquí, por ejemplo, vemos estas intermedias más grandes, estas parabasales más chicas, ¿no? Pero todas son parabasales intermedias, ¿sí? Posteriormente, conforme progresa el efecto de los estrógenos, la citología va a cambiar a un 90% de células superficiales y anucleadas. Estas, si se fijan, ya no se mantienen agrupadas, están todas sueltas, ¿no? Y son puras superficiales con bordes angulosos, núcleos pequeños o no tienen núcleo, ¿no? Como estas anucleadas de aquí, ¿sale? Y están dispersas. Esto es característico de estro o de algún efecto estrogénico. Y bueno, conforme termina ese efecto de los estrógenos, vamos a ver que volvemos a ver células parabasales intermedias en el diestro, solo que esta vez, en lugar de haber eritrocitos, aparecen neutrófilos en el campo que se encargan de la remodelación epitelial después de el estímulo de los estrógenos, ¿sí? Todos estos que parecen como herraduras son neutrófilos. Una célula característica de esta etapa es como esta que se ve aquí, que tiene un neutrófilo intracitoplasmático o adosado en su superficie, y aquí vemos un acercamiento. Ujú. Y bueno, en el anestro, por último, es raro que hagamos una citología en anestro, pero ¿qué encontraríamos en una citología de anestro? Bueno, pues podemos encontrar pocas células, todas dispersas, sueltas, con moco, ¿no? Algunos núcleos sueltos, puede haber todos los tipos celulares. La celularidad es muy eh, escasa y entonces sabemos que esta perra no tiene un efecto hormonal. Ujú. ¿Por qué es importante reconocer esto? Pues para saber cuándo sí tiene un efecto hormonal y cuándo no lo tiene, ¿no? Y bueno, una vez que utilizan la citología vaginal para el seguimiento del ciclo y determinar la etapa, acuérdense que pueden usar las pruebas de progesterona para determinar el momento de la ovulación. En otras especies podrían servir para determinar el momento de como técnica de diagnóstico de gestación incluso. En la perra eso sería incorrecto, ya que la progesterona está elevada aunque no esté gestante. Y aquí la progesterona se utiliza para determinar el momento de la ovulación, ¿no? Aquí tengan cuidado porque a veces se topan con que, es que las pruebas de progesterona son la panacea, son lo mejor para el seguimiento reproductivo y entonces, mm, perdón, me hacen una pregunta en el chat. Doctor, ¿en las perras esterilizadas se puede ver así la citología, así como en anestro? Ah, sí, doctor, en anestro. Sí, todas las perras que estén esterilizadas, bien esterilizadas, se verían en anestro. Ujú. Y bueno, muchas veces para hacer el seguimiento les dicen, es que la progesterona determina el momento de la ovulación. Y entonces ya, pues, ¿para qué le hago citología, no? Pues básicamente la citología te da otra información, te da información de cómo está la vagina, de la etapa del ciclo, ¿no? Si ustedes hacen solamente el manejo por progesterona, pues se van a tardar un montón de pruebas para determinar si está o no está ovulando, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe hacer el manejo? Básicamente, lo que queremos es tomar todos los datos de la perra, hacer citología vaginal y una vez que encontramos el estro, tomar pruebas de progesterona. ¿Por qué? Porque si nos guiamos solo por los signos donde hay sangrado y edematización, podemos empezar a tomar las pruebas de progesterona desde el proestro y eso causaría que le tomemos más pruebas de las necesarias, es decir, podemos tomar en el proestro 2 o 3 pruebas, no sé, depende de cuándo hayan empezado, se puede tomar una, pero pueden incrementar el número de pruebas porque aquí no se deberían tomar, se tienen que tomar en el estro. Ujú. Entonces, si las tomo desde el proestro, voy a hacer más gasto porque son más caras, voy a atinarle menos porque las pruebas siempre me van a salir en menos de 1 nanogramo y voy a tener que seguir tomando pruebas. En cambio, si las tomo en el estro, la progesterona en esta etapa se comporta de tal forma que una vez que aumenta de 1 nanogramo que ya está en estro, entonces la progesterona va a incrementar 1 más o menos 0.5 nanogramos al día hasta llegar a 10 nanogramos. Ujú. Y con eso yo puedo determinar cuándo va a ovular la perra. La mayoría de las perras ovula entre 4 y 10 nanogramos y eso ahorita lo vamos a ver. Ujú. Pero entonces, las pruebas de progesterona quiero que recuerden que se hacen en el estro, no se deben utilizar en el proestro, ¿sale?
En el diestro, básicamente, vamos a tener niveles de progesterona muy elevadas y si tomamos una muestra de progesterona en el diestro es porque a lo mejor lo confundimos con un proceso inflamatorio o lo confundimos con un proestro y no sabemos diferenciar si sea en proestro o está en diestro, perdón. Entonces tomamos una muestra y podemos encontrar niveles altísimos de progesterona, ¿no? Y en el anestro, pues la progesterona es basal, ¿no? Está en menos de 0.5 y aquí generalmente no se hacen determinaciones. Ujú. Y bueno, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues si yo tomo la muestra de progesterona, una vez que hice citología, encuentro el estro y tomo una muestra de progesterona, yo ya puedo saber cuándo va a ovular la perra. Recuerden que las perras ovulan entre 4 y 10 nanogramos, ¿no? Aproximadamente en 7 ovulan casi todas, ¿no? Más o menos el 70% de las perras ovula en 7 nanogramos. Y bueno, ¿cómo se comporta esto? Si yo tomo la muestra, por ejemplo, si tomo una progesterona sin hacer citología y la encuentro en menos de 1, puedo decir, ah, bueno, le voy a tomar otra en 3 días y la encuentro en menos de 1. Y otra en 3 días y la encuentro en menos de 1. Y otra en 3 días y la encuentro en 3. Ah, pues ahí ya sé que está en estro, pero ya tomé 4 muestras de progesterona, ¿no? Ah, y ya está en 3, entonces le tomo en 4 días más para que esté en 7 y ya tomé 5 muestras de progesterona para determinar el momento de la ovulación. Cuando el manejo por citología sería, tomo citologías hasta que encuentro el estro y entonces una vez que esté en estro tomo progesterona y va a estar en más de 1, ¿no? Y entonces yo les dije que cuando esté en más de 1, incrementa más o menos 1 más menos 0.5 al día hasta llegar a 10, ¿no? Entonces dentro de los niveles de ovulación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tomo la muestra hoy que tiene 2, no sé, 2.3 nanogramos de progesterona, sé que faltan aproximadamente 5 días para la ovulación, para alcanzar el 7, ¿no? Mañana tendrá 3, pasado 4, luego 5, luego 6 y luego 7. Son 5 días. Pero como aumenta 1 más menos 0.5, lo que hago es, bueno, no se la tomo en 5 días, se la tomo en 4. Y con eso, con 2 muestras de progesterona, somos capaces de diagnosticar el momento de la ovulación. Ujú. Y bueno, si no tienen esta prueba a la mano, si no hay cómo hacerle progesterona, bueno, pues recuerden que se tienen que dar como mínimo 3 montas durante el estro, ¿no? Entonces hacen seguimiento por citología terciada y entonces al menos debe recibir 3 montas o inseminaciones. Ujú. ¿Y para qué otras cosas me puede servir la citología? Bueno, pues para muchas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos problemas conductuales donde la perra es, pues, básicamente hemos modificado tanto el comportamiento de estos chaparritos que de pronto es una perra muy sumisa o temerosa y no se deja montar, aunque esté en celo, ¿no? Entonces me sirve para identificar por qué no acepta el macho, ¿no? A lo mejor sí está en estro, pero el problema es conductual, ¿no? Entonces a lo mejor aquí voy a utilizar una inseminación artificial, porque si no, esta perra no se va a dejar montar y voy a perder el celo, ¿no? O si el macho no monta porque es dominante, porque es poco dominante, porque es sumiso, porque no sabe qué hacer, ¿no? También cuando hay problemas de diferencia de peso, por ejemplo, en casos donde la hembra pesa, no sé, unos 30 kilos y este pesa 70 kilos, ella se sienta, aunque esté en celo, ¿no? Entonces, básicamente tengo que identificar si está en celo, porque si no, él, aunque le suplique, le ruegue y le haga, ella se sienta porque no soporta el peso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Diagnosticar si realmente está en estro o si se sienta porque no lo está, ¿no? También cuando se topen con casos como celos silenciosos, donde son perras que presentan un celo normal con todos los signos y etapas, pero los signos son muy poco evidentes o están ausentes. No vemos una edematización vulvar clara, no vemos un sangrado evidente, y entonces podemos decir que es un celo silente. Aquí hay que tener cuidado. Es extremadamente rara esta condición y es muy común que se tenga la creencia de que el primer celo en las perras es un celo silencioso. Eso la verdad es que casi no pasa, sino que más bien generalmente los propietarios no detectan la secreción o por lamido o por donde tienen a la perra y nadie le está viendo los genitales al animal. Entonces vamos a ver que es muy común que lo dejen pasar por alto y ahí tienen que tener cuidado en no diagnosticar problemas de fertilidad antes del año de edad, ¿no? No pasen a una perra como, ah, no, no cicla y no cicla y no cicla y entonces pues hay que hacer una evaluación por citología, haciendo una limpieza de los genitales para ver si tiene secreción o hay algún cambio, ¿no?
Otra anormalidad en el celo puede ser el celo dividido. Este nos puede dar problemas porque generalmente son celos en donde tienen dos periodos de atracción o receptividad separados por un espacio en donde hay ausencia de signos, ¿sí? La ovulación siempre se va a dar en el segundo o tercer periodo. Generalmente son de dos, aunque puede haber de tres. Y bueno, hay que identificarlos porque nos pueden ocasionar errores, ¿no? ¿Cómo se comporta un celo dividido? Básicamente, las perras pueden entrar en celo. Ok, me preguntan en el chat, profesor, cuando se presenta un celo silencioso y los propietarios no pueden permitirse una prueba de laboratorio, ¿cómo podríamos identificar que una perra se encuentra en celo? Bueno, básicamente no hay particularmente una forma de identificarlo específicamente. Puedes identificar que haya o no actividad vaginal, ¿no? Pero no puedes identificar con exactitud si está en celo. Lo que se recomienda con este tipo de casos es limpiar la vulva de la perra una vez por semana o dos veces por semana con un algodón humedecido con agua. Así los propietarios no tienen que gastar en una citología vaginal ni en ninguna otra prueba. Entonces limpian la vulva una o dos veces por semana y en cuanto detecten cualquier tipo de secreción, entonces sí se tiene que hacer citología vaginal, ¿no? Ahí no hay otra forma. Porque a veces pasa, perdón, que les dicen, pues ponle al perro si el perro la detecta. Pero acuérdense que los perros también detectan otras cosas, ¿no? Detectan vaginitis y detectan piometras y detectan TBTs y otras cosas. Entonces tienes pues un grado de error. Entonces, pues primero detectas ese tipo de anormalidades con el algodón y después de citología, si no, no hay otra forma de hacerlo. Ujú. Y bueno, aquí en estos celos, lo que sucede es que vamos a ver que la perra va a entrar en celo, pero aquí no se da la ovulación, sino que estos folículos mueren por atresia, la progesterona no se eleva, ¿no? Y entonces vamos a ver que no hubo un pico de LH, ¿no? En este primer periodo no hay pico de LH, no se da la ovulación, no se eleva la progesterona, no se luteiniza el folículo y entonces desciende hasta que se presenta una segunda oleada folicular. Aquí vamos a ver que esto nos presentaba problemas antes porque generalmente cuando las perras se daba servicio y no se medía progesterona, pues se hubiera dado el servicio aquí, ¿no? La monta o la inseminación. Y acá es cuando se da la ovulación, entonces no hubiera quedado gestante, ¿sí? Y bueno, ¿qué sucede ahora? Que con progesterona es muy fácil identificarlo porque las perras entran en celo y hasta no detectar niveles de ovulación no se hace el manejo, no se inseminan, no se hace la monta, ¿no? Y generalmente estos folículos que mueren por atresia nunca elevan la progesterona por encima de 3. Entonces, básicamente, como no damos la monta ni el servicio, terminan los signos del celo y entran nuevamente en un periodo después de 2 a 3 hasta 8 semanas después. Ujú. Y bueno, al entrar en celo o tener un sangrado después de un servicio, ¿no? Después de que se hizo una monta o inseminación, hay que tener ciertos diferenciales, ¿no? No forzosamente se trata de un celo dividido, porque también me ha tocado ver, es que volvió a sangrar, celo dividido. No, hay que ver si haces una histología y encuentras proestro o estro, si es un celo dividido. Si no, puede tratarse de una reabsorción y vas a encontrar una histología de diestro, ¿no? Puede tratarse de una úlcera vaginal. ¿Por qué? Porque se lastimó durante la cópula. Entonces vamos a ver un montón de células parabasales y basales con eritrocitos. O puede tratarse incluso de una piometra, ¿no? Recuerden que el celo dividido se puede presentar desde 2 hasta 8 semanas después, ¿no? Entonces, pues es un problema. Ujú. Y vamos a ver que también hay celos anovulatorios. Estos son celos que tienen signos normales, pero no hay ovulación. Estas perras antes nos causaban un montón de problemas porque son perras que no respondían bien al pico del LH. Se presenta el pico, pero no se responde al mismo. Entonces tienen una luteinización, no se desencadena la ovulación y el folículo se luteiniza lentamente, ¿no? Entonces va incrementando, 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 incrementando la progesterona y los niveles de ovulación
se encuentran una vez que la perra ya está en diestro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues son perras que no ovulan y no quedan gestantes, ¿no? Estas se deben descartar de la reproducción. Ujú. Y bueno, otra cosa importante es que no todo lo que sangra es estro, ¿no? Entonces vamos a ver que hay que diagnosticar otro tipo de alteraciones como vaginitis, TBT, úlceras, metritis, algunos problemas urinarios que pudieran ocasionar problemas en el aparato reproductor y que ocasionen tanto sangrado como atracción del macho. En el chat me preguntan, ¿qué determina que una piometra sea de cuello abierto o de cuello cerrado? En las perras, la piometra es una afección muy cotidiana en perras mayores a los 5, en realidad a los 6 años, pero es muy común que se la encuentren y ahora hay incluso casos en cachorras. Lo que determina que una perra tenga piometra de cuello abierto o de cuello cerrado no se sabe con exactitud, pero se postula que tiene que ver con el efecto estrogénico. Ujú. Todas las piometras tienen un efecto de progesterona. Entonces, si se acuerdan, la progesterona incrementa las secreciones, la hiperplasia endometrial, hace que se cierre el cérvix, que haya una inmunosupresión local, tiene muchas funciones a nivel uterino. Entre ellas cierra el cérvix, ¿no? Entonces, las piometras de cuello cerrado tienen una influencia progestacional alta. Entonces, generalmente se cierra el cérvix. Y en las piometras de cuello abierto, vamos a ver que la perra responde mucho a estrógenos, a los estrógenos del proestro y el estro. El cérvix permanece abierto, se provoca la infección uterina y entonces fluye el flujo uterino a través del cérvix. Y si no se trata, generalmente terminan cerrándose. Ujú. También me preguntan, ¿qué es lo más común después de una epímetra? ¿Cómo que es lo más común? No entiendo la pregunta. Ajá, me refiero a que lo más común es que haya piometra, pero ¿qué otra enfermedad o qué otra cosa puede darse después que no sea piometra? A eso me refiero. O sea, ¿cómo que no? O sea, que no se epímetra. ¿Otras alteraciones en el aparato reproductor? Ajá, otras alteraciones frecuentes. Ah, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver que hay varias alteraciones del aparato reproductor que son comunes que vamos a tratar ahorita en la clase. María Jimena, levanta la mano. Sí, doctor, es que bueno, le iba a preguntar que, bueno, no, creo que no lo mencionó, pero entonces no es común utilizar el ultrasonido para evaluar el momento óptimo para la inseminación en perras. No, porque realmente, o sea, el uso de ultrasonido se puede hacer, pero no es tan específico, ¿no? A mí me ha tocado ver casos en donde hacen seguimiento por ultrasonido, incluso hay investigaciones al respecto, y se puede hacer un seguimiento ultrasonográfico del ovario para ver si la perra ovula, pero pasa que a veces no es fácil diferenciar el ovario cuando no tiene ninguna alteración. Entonces, ¿cómo vas a saber si lo que estás viendo es un folículo ovárico o un folículo maduro o si estás viendo un cuerpo lúteo cavitario? Entonces, nunca es tan exacto como utilizar la citología y la progesterona para determinar el momento de la ovulación. Ok, muchas gracias, no sabía, gracias. O sea, se puede usar, pero es bastante experimental. Hay otro alumno que me pregunta, Carla, doctor, en caso de tener perras muy agresivas que no reciban la monta y sean de difícil manejo para la inseminación, ¿estresarlas puede causar alguna alteración a nivel hormonal o es mejor descartarlas? ¿Cómo estresarlas? No entiendo. O sea, que sea algo estresante para la perra, o sea, que ellas se estresen puede causar alguna alteración a nivel hormonal o mejor descartamos a esas perras y no las inseminamos. Pero que, o sea, bueno, depende a qué grado de estrés lleguen, ¿no? Generalmente las perras que son difíciles para el manejo, muchas veces se dejan o son candidatas a hacer inseminación artificial. Aquí también depende si es una perra que está siendo agresiva con otras personas o así, se descarta de la reproducción, ¿no? Porque si el grado de agresividad llega a ser alto, entonces es preferible no reproducirla, porque es hereditario. Ujú. Y dice, doctor, ¿la piometra le puede
¿a la piometra le puede anteceder una hiperplasia endometrial quística? Sí, generalmente la hiperplasia endometrial quística es un paso antes de la piometra. No todas las piometras desarrollan hiperplasia endometrial, pero sí la gran mayoría. De hecho, hay una escala donde las clasifican, la escala de Dow, en donde se clasifica la hiperplasia quística endometrial y la piometra en 4 grados. Y generalmente las hiperplasias 1 y 2 son muchas veces inaparentes, no requieren un tratamiento tan específico, pero por ejemplo, sí ocasionan piometra, son las hiperplasias nivel 3 y 4, y esas generalmente no tienen un buen tratamiento ni una corrección. Dice, doctor, ¿cómo se puede tratar un perro con TBT? El TBT, ahorita lo vamos a ver, pero el tratamiento de TBT es con vincristina. Básicamente es un uniesquema. Si no se encuentra vincristina porque ha estado escaseando, se puede utilizar un esquema con doxiciclina, pero esa tiene la desventaja de ser cardiotóxica o, dependiendo del tamaño de las masas, puedes recurrir al tratamiento quirúrgico. Ujú. Luego también me pregunta Carolina, ¿el tratamiento para la piometra es solo quirúrgico? De preferencia sí, Carolina. Sobre todo en piometras de cuello cerrado, el tratamiento debe ser quirúrgico. Aquí, aunque sea la mejor reproductora del planeta, tenemos que ver por el bienestar de la perra, ¿no? Entonces no vamos a arriesgar a darle un tratamiento en el cual pueda explotar el útero y entonces ocasionar la muerte por peritonitis, ¿no? Entonces, piometras de cuello cerrado forzosamente se tratan por cirugía. Piometras de cuello abierto también, pero hay casos muy específicos y particulares donde puedes dar un tratamiento médico, pero eso lo tienes que mantener en hospitalización y son perras que cumplen ciertos requisitos, ¿sí? No puede ser aplicado en cualquier perra. Ujú. Doctor, Sí. ¿la piometra se puede dar inclusive desde el primer ciclo? Es raro, pero sí ha pasado en cachorras que puedan presentar piometra. Gracias. O sea, pero sí sería muy raro. O sea, sí me ha tocado ver animales jóvenes, no en el primer ciclo, pero me ha tocado ver animales de 1 año o año y medio que presentan piometra. Ujú. Mm, Cuando hay monta en un perro con TBT y la hembra queda gestante, ¿causa alguna alteración a los cachorros al nacer por parto natural? Por ejemplo, que el cachorro igual adquiere el TBT al entrar en contacto con la vagina de la perra. Eso está en controversia. Si el cachorro no tiene ninguna lesión, ni laceración, ni nada, pues no tendría por qué contagiarse. Pero lo que causa controversia es que se piensa que los cachorros que nacen por parto natural en un canal vaginal con TBT pueden quedar ciegos, pero no recuerdo, es una controversia que se generó y que, bueno, pues en teoría eso es lo que mencionan, pero yo nunca he tratado porque cuando diagnosticas que una perra tiene TBT y ya está gestante y quieren llegar a salvar a término o llevar a término esa gestación, lo que se hace es programar una cesárea y después, ya que acabó, ya que terminaste la cesárea y parte de la lactancia, entonces programas la quimioterapia porque si no, no vas a poder tratar a esa perra, ¿sale? Pero lo ideal es que si es una perra que no estaba destinada a la reproducción y quedó gestante y con TBT, pues lo preferible es realizar la esterilización y no permitir que los cachorros lleguen a término. Ujú. Y bueno, ¿sí se ve? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Y bueno, vamos a ver algunas de las condiciones que podemos utilizar en la citología vaginal para el diagnóstico, ¿sale? Vamos a ver que podemos diagnosticar vaginitis, que se puede presentar en cualquier etapa del ciclo y generalmente afecta a perras con mala conformación vulvar. Al ver una citología con esta condición donde se ven muchas células parabasales intermedias y gran cantidad de neutrófilos, tenemos que pensar forzosamente en una vaginitis, pero también hay que diferenciarlo de una piometra de cuello abierto, ¿no? Entonces tenemos que hacer un ultrasonido para verificar que no sea la piometra o verificar bien nuestra historia clínica y saber hace cuánto fue el celo de la paciente, ¿no? También es importante que recuerden
aquí un caso que se conoce, bueno, una patología que se conoce como vaginitis juvenil. Son cachorritas más o menos de 4 o 6 meses hasta los 8 meses que pueden presentar una vaginitis siendo cachorras, ¿no? Entonces son cachorras que vienen con una secreción vulvar mucopurulenta que es escasa y que ahí no tienen piometra porque no han ciclado y no tienen un cuerpo lúteo, pero al hacer el diagnóstico es preferible llevar a estas perras a que lleguen a la pubertad y presenten el primer celo. Si no presentan el primer celo, básicamente, puede ser que la infección se vuelva recurrente. Esta infección ascendente, me preguntan que qué organismos pueden provocarla. Generalmente se involucra a Escherichia coli y a varios tipos de estafilococo y estreptococo cuando se trata de piometras, de vaginitis e incluso de piometras. Si dejamos que la perra llegue al primer celo, esto se puede corregir. Si no la dejamos llegar al primer celo, pasa muchas veces que los individuos presentan vaginitis recurrentes por una mala conformación vaginal y la van a presentar por mucho tiempo, ¿no? 2, 3, 4, 5 años y van a tener que estando tratando con lavados vaginales, con óvulos locales, incluso con tratamiento sistémico para controlar esas vaginitis. Otra alteración que, bueno, esta citología les muestra igual, ¿no? Vean cómo se ven parabasales intermedias y muchos neutrófilos. Perdón. Otra alteración que pueden ver o encontrar es el tumor venéreo transmisible. Aquí, bueno, vamos a ver las dos presentaciones genitales, ¿no? Que son en el pene y en el vestíbulo de la vulva. Es un tumor muy friable, muy sangrante, causa sangrado, causa atracción de machos. Hay otros perros que lo siguen, ¿no? Y bueno, aquí es importante establecer el tratamiento adecuado con quimioterapia, como ya lo mencioné, y algunos casos son candidatos a cirugía, ¿no? Existen otras presentaciones no genitales que se presentan en el ojo y la nariz, la boca, sobre todo en machos, y que también necesitan el mismo tratamiento. ¿Cómo vamos a diferenciar un TBT en la citología? Vean cómo se ve una célula parabasal y vean alrededor, está rodeada de células muy pequeñas, redondas, con un núcleo excéntrico, ¿no? Están los núcleos hechos de lado, poco citoplasma, y esto es compatible con un TBT. Si se fijan, las células de TBT, pues se asemejan más al tamaño de los neutrófilos que a las células parabasales, ¿no? Entonces, eso les sirve como diferencial, como para identificarlas, ¿no? Y bueno, los quistes foliculares es otra cosa que pueden encontrarse en esta especie. Acuérdense que las perras no pueden tener quistes lúteos, ¿no? Esto sería imposible porque un quiste lúteo, pues básicamente moriría como un cuerpo lúteo por apoptosis, ¿no? No hay reportes de quistes lúteos en esta especie. Y vamos a ver que en los quistes foliculares que producen estrógenos, vamos a encontrar un efecto estrogénico alto en la perra por más de 40 días. ¿Por qué por más de 40 días? Porque si se acuerdan, el proestro y el estro duran como máximo 20 días cada uno, ¿no? Me preguntan en el chat que si la vaginitis puede reducir la fertilidad de una perra. Sí, sí, claro que puede reducirla. Si utilizan a esa perra, si una perra tiene vaginitis y tiene un ambiente vaginal alterado y la usan para inseminación o por monta natural, el semen, en cuanto entre en contacto con ese ambiente desfavorable, se va a morir y entonces la perra no queda gestante. ¿Alguien levantó la mano? Yo, entonces en la vaginitis lo que hay que hacer es dejarlas que entre, o sea, no las podríamos esterilizar, ¿verdad? No sería conveniente. Exactamente, no hay que esterilizarlas cuando tienen vaginitis juvenil. Ok, gracias. Y si una perra tiene vaginitis, pues se hace simplemente un tratamiento local, ¿no? Una perra adulta, pues. Sí, gracias. Sale. Entonces, bueno, pues dentro de la presencia de quistes, ¿cómo se van a manifestar estos quistes? Porque presentan un efecto estrogénico prolongado, ¿no? Estos son causa generalmente de un efecto estrogénico por más de 40 días y el tratamiento sería por o forosalpingohisterectomía, ¿sale? ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo, perdón, es que no me quedó claro. Ujú. ¿Cuándo se hace una OVH si presenta vaginitis? Haz de cuenta, si una cachorra presenta vaginitis juvenil,
no la vamos a esterilizar sino hasta después del primer celo. ¿Sale? Ok. Si una perra adulta presenta vaginitis, pues lo más recomendable es darle tratamiento local y verificar si es una vaginitis por infantilismo genital, por mala conformación o simplemente por una infección de vías urinarias que se complica con una vaginitis. Pero ahí no tiene nada que ver la esterilización. Ujú. Gracias. Lo importante es que a las cachorras no las esterilicen si tienen vaginitis juvenil. Ujú. Otra de las cosas que pueden encontrarse es un síndrome de remanente ovárico. Esta patología es iatrogénica completamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque van a presentar signos de celo o citología compatible con estro o con diestro, perras que vienen con historia de haber sido esterilizadas hace pues 6 meses, 8 meses, 2 años, incluso 5 años, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagan cirugía, que no dejen nada del pedúnculo ovárico, ¿sale? Ni bolsa ovárica ni nada, tienen que retirarlo completo, porque si no, esto pues es una iatrogenia que no solamente los hace quedar mal como médicos, sino que básicamente estamos sometiendo a un paciente a una segunda cirugía de forma innecesaria, porque la única forma de corregir esto es operar nuevamente, ¿no? Y bueno, aquí hay un caso, o se pueden presentar casos de hiperplasia vaginal con prolapso, y esto se asocia a una respuesta exacerbada al efecto estrogénico. Si ustedes hacen una citología vaginal de estos casos, van a encontrar un efecto estrogénico, ¿no? Este es un problema reincidente y que ocasiona problemas porque básicamente las perras pueden tener ulceración y necrosis de esta zona, ¿no? Entonces, aunque es común que se reporta que se presenten grasas en razas grandes, pues yo he visto que también se presentan razas pequeñas, ¿no? Me ha tocado con bulldogs francés. Para encontrar el remanente ovárico ha de estar muy difícil. No tanto. La verdad es que si haces un buen manejo quirúrgico y un manejo de los tejidos blandos, no es tan complicado, ¿no? A veces me dicen, es que mejor no la meto a cirugía porque encontrar el remanente va a ser complicado. Pues sí, pero si lo dejas ahí, pues de todos modos la perra va a seguir ciclando, ¿no? Tienes que hacer el intento de buscarlo y retirarlo. Y a veces pasa que cuando inciden y buscan, encuentran que no es un remanente, solamente un remanente, sino que encuentran todo un ovario, ¿no? Entonces, aguas con eso. Yo sí les recomiendo que traten de buscarlo. O si tienen duda, pues pueden hacer un ultrasonido ovárico para encontrar en dónde está el remanente. Dice, en esos casos puede aplicarse desinflamatorios o la resolución se hace sola después del estro. En este caso de hiperplasia vaginal, me imagino. En este caso, la resolución se hace sola una vez que termina el efecto estrogénico, pero sí es importante que esto se cuide durante el efecto estrogénico para que no se ulcere o no haya necrosis, ¿sí? Una vez que termina el estro, esto vuelve a la normalidad. Este padecimiento no es hereditario. Entonces, hay quienes pueden, ¿cómo se llama? Hay quienes pueden optar por reproducir a estos animales, aunque no es lo más recomendable. Alguien me pregunta en el chat, ¿con el remanente aún pueden quedar gestantes? No, con el remanente no hay forma de que queden gestantes, ¿no? Generalmente hacen un corte que interfiere en la comunicación entre los cuernos uterinos y los ovarios, ¿no? Entonces, no hay probabilidad de gestación. Ujú. A menos de que hayan dejado, por ejemplo, una vez me tocó un caso donde cortaron un cuerno y un ovario y dejaron el otro. Ese caso sí podría quedar gestante. Ujú. Bueno, otra alteración que pueden encontrar es la piometra. Esta ya más o menos platicamos. Recuerden que es indispensable que esté en diestro, ¿no? La citología de una piometra de cuello abierto va a ser como esto, ¿no? Parecido a una vaginitis. Y la de cuello cerrado, pues será un diestro, ¿no? Entonces, es importante tratarlo quirúrgicamente porque esto explota, ¿no? Y aunque piensen que no es que se puede hacer un lavado, la realidad es que no es fácil pasar una sonda, una cánula para lavar el útero, ¿no? Entonces lo recomendable es esterilizar y hacer el diagnóstico pues por ultrasonido, ¿no? Siempre que encuentren una citología así, es recomendable.
La pseudogestación es una alteración pues frecuente, ¿no? Que se van a encontrar rutinariamente en algunos casos, en algunas perras. Es un remanente evolutivo, no es patológica y no predispone a piometra, ¿no? Sí predispone a que algunas perras desarrollen hidrometra, pero eso es totalmente distinto. Y también predispone a mastitis. ¿Por qué? Pues porque básicamente las perras lo que desarrollan es conducta materna y lactancia, ¿no? Entonces se estimula la glándula mamaria justo después del celo, justo después del estro, y entonces esto hay que diagnosticarlo y conocer cuál es el mejor tratamiento. Si es una perra no destinada a reproducción, hay que esterilizarla porque esta condición se agrava cada vez que presenta celo, ¿no? Presenta celo y le da pseudogestación. Luego al siguiente celo le va a dar peor. Luego al siguiente celo le va a dar peor. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos a que le dé mastitis cuando podemos hacer una resolución quirúrgica antes, ¿no? Haciendo una esterilización. Lo otro es que si es una perra destinada a la reproducción, pues no se ha visto que tenga un factor hereditario y se puede utilizar a la perra, pero hay que tener cuidado al hacer el manejo y hacer el seguimiento. Alguien me pregunta que si hay algunos signos específicos para saber que hay una pseudogestación. Sí, pues básicamente la perra lo que hace es tener conducta maternal, forman nido y empiezan a producir leche aunque no hayan recibido monta o inseminación. Ujú. Y me preguntan si pueden desarrollar tumores mamarios. Los tumores mamarios se presentan en las perras, generalmente en las perras viejas, es la especie con mayor incidencia de tumores, pero eso se asocia no solo a la pseudogestación, se asocia más bien a los niveles altos de progesterona y estrógeno, los estrógenos a los que están expuestos por mucho tiempo. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver un poco del macho, ¿no? ¿Por qué no monta el macho? Bueno, pues por problemas conductuales, como ya mencioné, ¿no? Que sea un macho muy sumiso o que sea un macho que trabaja demasiado, ¿no? Básicamente esos individuos donde de pronto quieren que todas las hembras de la misma raza se crucen con él porque es el campeón. Entonces lo hacen y lo colectan y le ponen y le hacen hasta que el macho se harta, ¿no? Evidentemente si tiene algún problema o una enfermedad. O si el dueño es muy dominante, recuerden que eso puede inhibir la reproducción en esta especie, ¿no? Entonces, hay que determinar bien cuál es la causa del por qué no monta y es importante mantenerlo en una nutrición siempre adecuada, tanto a los machos como a las hembras, ¿no? Es importante que recuerden que tenerlos en este estado no les va a traer ningún beneficio, ¿no? Este estado es evidente que no van a tener energía suficiente, que incluso tienen problemas reproductivos y este estado básicamente los lleva a dolor articular, dolor en la cadera, no pueden hacer la monta, las hembras tienen mayor predisposición a distosia, entonces siempre conservarlos en la mejor condición corporal. Ujú. Y acuérdense que aunque son funciones dependientes de testosterona, el que tenga una buena libido quiere decir que tiene deseo sexual, pero hay que enseñarle cómo hacerlo, ¿no? Y tiene que recibir el mensaje adecuado. Entonces requieren entrenar y nunca dar el mensaje de que no pueden, porque si no hacemos esto, el macho, si no recibe un estímulo positivo, básicamente puede rehusarse al trabajo y no querer montar. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profesor, con su experiencia, ¿usted recomendaría, por ejemplo, un macho que nunca ha tenido un servicio y que aparte no tiene esa conducta? ¿Usted recomienda una inseminación artificial? Aparte de que ya tiene como 7 años, ¿o sí se podría lograr una gestación bien en una hembra? Sí, sí se podría, depende del caso, o sea, depende del caso, o sea, si tiene como 7 años, acuérdate que Ajá, nunca va a ser lo mismo si es un, no sé, un Schnauzer o un Beagle de 7 años que un Gran Danés de 7 años, ¿no? Evidentemente el Gran Danés ya está medio bastante anciano, o sea, ajá. bastante mayor, pero no quiere decir que no se pueda lograr. O sea, si yo tengo un perro de 7 años, lo que tengo que hacer es una evaluación del macho, una evaluación de semen, ver cómo está y entonces con eso determino si puedo hacer o no una inseminación artificial. De hecho, hay machos que no montan y que se obtienen camadas, buenas camadas a través de la inseminación artificial, pero hay que hacer una evaluación previa. Ujú. Oh, de acuerdo, sí, es que a mí me surgió la duda porque ya no nada más sería como que el factor de la edad, sino también se juntaría el factor conductual. Y entonces, si yo quisiera cruzar a mi macho, Ujú. pues como que yo veo que ya tiene muchos no.
Tiene muchos no, pero acuérdate que el tener una mala libido hace que de pronto puedas hacer una colección. O sea, el que el macho no quiera montar a una hembra, no quiere decir que no lo podamos estimular para colectarlo, ¿no? Hay machos que sí de plano no responden a la colección manual o a la estimulación y entonces, pues bueno, esos serán casos particulares, pero pues se puede hacer el manejo reproductivo siempre y cuando el macho lo permita. De acuerdo, gracias. Ujú. Y me preguntan, o sea, decir que no pueden es que los regañen por montar o algo así. Sí, hay muchas veces que los regañan o quieren que monten a la fuerza, les jalan el collar y todas esas situaciones son negativas para el macho. Entonces eso hace que el macho se rehúse a montar nuevamente, ¿no? Y bueno, acuérdense que hay que buscar una calidad de semen buena, ¿no? Se recomienda hacer máximo 3 colecciones por semana y evaluar a los machos, ¿no? Cuando, pues, al llegar a la pubertad, ¿no? Cuando tienen algún problema de infertilidad, pero también cuando los van a usar por monta natural, ¿no? Acuérdense que las pautas de comportamiento son necesarias conocerlas para poder llevar a cabo el manejo y todo esto de evaluación de semen ya lo vieron en otras clases, son los mismos puntos a evaluar que otras especies, solo acoplándolo a las características de esta especie, ¿no? Este video lo van a ver en la práctica y bueno, es uno de los videos que van a ver en la práctica o que se les ponen para que sepan hacer el manejo. Aquí fíjense cómo la estimulación que recibe el animal es una estimulación manual y simulamos el abotonamiento, ¿no? Vean aquí las contracciones anales les indican que ya está eyaculando y cómo se simula el abotonamiento y las contracciones vaginales de la perra. Otra cosa importante, característica de esta especie es que recuerden que es una especie de eyaculación lenta, entonces eyacula de forma fraccionada y vamos a ver aquí, son perceptibles las fracciones del eyaculado por el cambio de color, la segunda fracción es de color blanco, ¿no? Entonces, conocer esto nos permite hacer toda la técnica de colección y evaluación de semen para utilizarlo para refrigeración, congelación, etcétera, ¿no? Una vez que se tiene el semen, vamos a lubricar el pene del macho con un lubricante en gel a base de agua y posteriormente lo ponemos a caminar para que pierda la erección. Pero eso lo veremos en la práctica. Ujú. Y bueno, es importante que consideren las alteraciones también reproductivas del macho que no solamente afectan a la reproducción, sino que ponen en riesgo, ¿no? La salud del individuo. Aquí es importantísimo que recuerden que es la especie con mayor predisposición a tener problemas prostáticos, ¿no? Como hiperplasia prostática benigna, prostatitis, quistes, que empiezan a tener, pues generalmente problemas al defecar, al orinar, hemospermia, hematuria, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico adecuado y tratarlo, porque muchas veces dicen, ay, solo es la próstata. Y luego, ¿de qué se murió el perro? Pues de prostatitis, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Otra alteración que pueden encontrar comúnmente son los tumores testiculares. Al ser una especie longeva, ¿no? Es común o frecuente que tengan una mayor incidencia en la presentación de tumores testiculares y también, por ejemplo, el criptorquidismo, ¿no? En esta foto de aquí ven, por ejemplo, un criptorquido unilateral derecho con un tumor generalmente asociado a células de Sertoli y esto es causa de eliminación de la reproducción porque es hereditario y también, pues hay que resolverlo, ¿no? No nada más, no lo reproduzcas y ya, no. Hay que esterilizarlo y buscar dónde está el testículo, porque si no, ese tumor lo puede matar, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer si hay intentos de monta fallidos, ¿no? Y el macho intenta y monta y hace y busca. Fíjense cómo se ocasiona que se lastimen el pene, ¿no? Entonces los machitos ya después ya no quieren montar. Y entonces eyaculan fuera, tiran el semen, se lastiman, ¿no? Y entonces aquí hay que mantenerlo separado de la hembra y hacer una inseminación y después corregirlo, ¿sale? Y entonces vamos a ver las causas de inseminación artificial. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo. Un perro con criptorquidismo, para hacer la esterilización se tiene que hacer un ultrasonido, ¿verdad? Depende de dónde está, ujú, pero haz de cuenta, si es criptorquido inguinal, es decir, que está en el canal inguinal, con una buena exploración y palpación es suficiente para hacer el diagnóstico. Si es un criptorquidismo abdominal o intraabdominal, entonces sí necesitas hacer un ultrasonido previo. A veces no encuentran el testículo en el ultrasonido, pero siempre es mejor intentar encontrarlo
que dejarlo pasar por alto, porque aparte tienes que buscar, pues más o menos dónde está. Generalmente se alojan cerca de la vejiga. Ujú. Gracias. ¿Y alguien más tenía una pregunta? Yo, doctor, Sí, dime. también de esto de que son muy longevos los perros y por la hiperplasia prostática puede haber una alta incidencia de cáncer de próstata. Sí, es una de las especies que desgraciadamente tiene una alta incidencia de cáncer prostático. No solo, muchos desarrollan hiperplasia, pero cuando tienen signos, tienes que hacer el diagnóstico diferencial entre hiperplasia prostática y que no haya un cáncer, porque aparte el cáncer sí es agresivo. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, dentro de las causas de inseminación, pues hay que determinar cuándo se lleva a cabo, ¿no? Y bueno, ¿por qué hacerla? Pues por problemas de comportamiento, como ya hemos mencionado a lo largo de la clase, problemas de peso y tamaño, como vimos en el caso de los San Bernardos, ¿no? Que por tamaños muy dispares, problemas adquiridos, un perro que, por ejemplo, se lastimó la columna o se tuvo una, no sé, una fractura previa de una pierna y ahora no puede montar, pero no es nada hereditario y puede reproducirse, pues entonces hago una inseminación, ¿no? O predisposición racial y problemas anatómicos. Esto es común en razas, por ejemplo, los bulldog, bulldog francés, bulldog inglés, el pug y ¿cómo se llama? El basset hound, el Boston Terrier. Pues son perros que de pronto no pueden llevar a cabo un buen desempeño reproductivo, ¿no? Aquí las vías de inseminación más comunes son la inseminación intravaginal, ¿no? Que se usa rutinariamente con semen fresco, en algunos casos con semen refrigerado, aunque si vamos a utilizar semen refrigerado o congelado, se prefiere utilizar la inseminación intrauterina. Se puede usar por endoscopía transcervical, se puede usar por laparoscopía, que esta es la que casi no se usa y de hecho casi no se usa en México ni casi en ningún lado, o una cirugía que se conoce como laparotomía o celiotomía y en la cual solamente se hace una pequeña incisión y se exponen los cuernos para introducir el semen. Ujú. ¿Por qué el semen congelado tiene que ser utilizado por vía intrauterina? Porque por vía intravaginal tiene un porcentaje de fertilidad bajísimo, ¿no? Más o menos del 5%, ¿no? Entonces, casi es fracaso si no lo metemos directo al útero. Ujú. ¿Y de qué depende el éxito de la técnica? Bueno, pues de que los padres estén bien, de que hayamos hecho una detección adecuada a través de la citología vaginal y medir progesterona, de que el tipo de semen y la calidad del semen que estemos usando sea correcta y de que conozcamos bien la técnica de inseminación. Si nosotros no somos cuidadosos al realizar una inseminación, podemos desarrollar otras afecciones, ¿no? Por ejemplo, podemos ocasionarle accidentalmente una piometra, porque en lugar de meter semen, metemos una cochinada porque todo estaba contaminado con un montón de cosas y entonces metemos a un cultivo bacteriano, ¿no? Ahí deben tener cuidado. Y bueno, pues básicamente dentro de las ventajas de la técnica son las mismas que en otras especies. Vamos a evitar la transferencia de enfermedades de la hembra al macho, ¿no? Entonces protegemos a los machos del criadero y generalmente se recomienda que sean inseminaciones cuando son hembras externas y montas cuando son hembras internas, ¿no? También vamos a poder evaluar el semen del macho y evitar la pérdida de un celo si la perra no se deja montar. Desventajas, pues sí, es una técnica costosa, requiere personal capacitado. Acuérdense que mientras más se especialicen en un área, mejor van a poder cobrar sus servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede ser una ventaja para nosotros, pero también en parte es desventaja porque si quieren hacer una inseminación con semen congelado por vía transcervical endoscópica, pues requieren comprar el endoscopio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es más caro, pero también se cobra mejor, ¿no? Y bueno, después de la monta o de la inseminación y de todo lo que hemos visto a lo largo de esta plática que sigue, pues el diagnóstico de gestación, ¿no? Las técnicas de diagnóstico en esta especie son cuatro principalmente y la que más se utiliza es el ultrasonido, aunque no deben descartar en ningún momento hacer la palpación abdominal, que pues a veces es la única herramienta que tienen a la mano, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante en esta especie conocer quién está gestante y quién no? Aquí nada de que, ay, requiero conocer a la que está vacía para hacerle manejo y hacerle otra vez para que quede gestante. Pues no, aquí si no quedó gestante, tengo 6 meses para volverme a preparar, ¿no?
Aquí sí necesito saber cuál quedó gestante para hacer el manejo adecuado, ¿no? Determinar si los cachorros están bien, si están vivos, cuántos son para saber qué esperar al parto o a la cesárea, ¿no? Si puede presentarse un parto distóxico, medir el diámetro cefalopélvico, por ejemplo, y predecir distocias para evitarme problemas, ¿no? También emitir diagnósticos diferenciales que pudieran estar confundiéndome con una gestación. Entonces, la palpación abdominal, recuerden que se hace a partir del día 21 a 28, que se dio la implantación, y hasta el día 28 podemos palpar al útero en forma de rosario, en forma de pequeñas vesículas de 1 a 3 centímetros a los lados del abdomen. Esta técnica, desgraciadamente, pues a veces ocasiona muchos falsos, porque a veces palpamos popo y pues básicamente no estaba gestante la perra, ¿verdad? Pero deben acostumbrarse a palpar lo que hay en el abdomen para hacer un diagnóstico certero. También es importante que se acostumbren a sentir lo que hay dentro del abdomen para encontrar estructuras que no sean normales, ¿no? Entonces también la palpación pueden utilizarla después del día 45, donde ya palpen a los cachorros. Ujú. La ultrasonografía es la técnica más utilizada. Se utiliza esta que es modo B en tiempo real, que es como 2 dimensiones, blanco y negro. Y básicamente se utiliza a partir del día 30 o 35 de gestación, ¿sale? Aunque se puede usar del día 22, no es recomendable porque a veces ni se confunden las vesículas, ¿sí? El ultrasonido me va a permitir conocer muchas cosas, ¿no? Entre ellas, el tiempo de gestación, que ahorita vamos a ver, la viabilidad de los cachorros para medirles el latido cardíaco y algunos diagnósticos diferenciales como una piometra, ¿no? El número de cachorros no lo pueden establecer con el ultrasonido, no el número exacto, porque por ejemplo aquí vemos 2 vesículas, pero esta no tiene cachorro y esta sí, ¿sale? Entonces aquí no sé si esta vesícula es la misma que esta como un reflejo o que está doblada y estoy viendo 2 vesículas como si fueran dos y solo es una, o realmente son 2 vesículas. Entonces no es correcto emitir un diagnóstico de son tantos cachorros por ultrasonido. Ujú. Estas fórmulas vienen en el libro y bueno, básicamente son las fórmulas para determinar la duración de la gestación. Y bueno, pues si es una gestación de menos de 40 días, podemos medir el diámetro de la vesícula gestacional o saco gestacional por 6 más 20, mientras que si es una gestación avanzada donde ya se ve el cachorro, vamos a medir el diámetro biparietal de la cabeza por 15 más 20. Estas medidas tienen que ser siempre en centímetros porque hay ultrasonidos que me dan en milímetros. Entonces, si ustedes multiplican, no sé, 15.2 por 15 más 20, pues les va a salir una gestación de, ¿cómo se llama? De ciento y tantos días, lo cual es imposible, ¿no? También van a poder evaluar el latido cardíaco. El normal dentro del útero de los cachorros debe ser de 200 a 220 latidos por minuto, ¿sí? Si vemos frecuencias menores a 180, puede ser que haya sufrimiento fetal o menores a 160, que haya una urgencia por desprendimiento placentario. ¿Hasta qué tiempo de gestación? Me preguntan en el chat, ¿hasta qué tiempo de gestación se puede realizar un aborto? Depende con qué y qué protocolo uses, pero los protocolos de aborto generalmente se recomienda que no pasen del día 50, pero yo he visto que ha habido casos donde hacen abortos incluso más avanzados y depende del protocolo que utilicen. Ujú. ¿Cuál es el mejor protocolo? Bueno, pues básicamente existe un producto en el mercado que tiene aglepristone. El aglepristone es uno de los productos más seguros para su uso en el manejo farmacológico en perros y se utiliza para gestaciones no deseadas. Entonces, se debe aplicar el aglepristone con o sea, son 2 dosis con una diferencia de 24 horas entre una y otra y en algunos casos 7 días después se repite el protocolo. Ese protocolo lo que hace es bloquear los receptores de progesterona y entonces se presenta el aborto. Ujú. Pero siempre el paciente tiene que estar en hospitalización. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver que la radiografía es otra técnica de diagnóstico de gestación. Recuerden que esta técnica es una técnica de diagnóstico de gestación avanzado, ¿no? Entonces, básicamente, el momento óptimo para hacerla es entre el día 55 a 58, aunque lo pueden hacer a partir del día 42 y no deben hacerlo antes porque recuerden que es una técnica que puede ser teratogénica, ¿no? Y entonces
puedo ocasionar alteración en los cachorros si lo hago antes de los 40 días de gestación, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta herramienta? Pues que esta sí me va a permitir ver el número exacto de cachorros, ¿no? Permite medir el diámetro cefalopélvico y ver si los cachorros están vivos. Entonces, vamos a medir. Vamos a contar a los cachorros, ¿no? Siempre cabezas y columnas, cabecita y columna, cabecita y columna, cabecita y columna, ¿sí? Esta placa no se ve muy bien porque es una foto de un negatoscopio, pero siempre van a relacionar una cabeza con su columna, 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 para evitar confusiones, ¿no? Aquí hay otro. Y luego van a medir las cabezas de los cachorros en ambas proyecciones y van a medir el diámetro de la pelvis, el diámetro a la altura del acetábulo, es decir, el diámetro bilíaco interno. La diferencia entre la cabeza del cachorro y este diámetro debe ser mínimo de 1 centímetro. ¿Para qué? Para que el cachorro pueda nacer por aquí sin problema. Si la diferencia no es de 1 centímetro o más, entonces hay que programar una cesárea. Y bueno, la otra técnica de diagnóstico de gestación serían las pruebas de relaxina, que estas han caído bastante en desuso porque es una prueba que solamente me dice si la perra está o no está gestante, ¿sí? Estas pruebas, recuerden que la relaxina la va a producir la placenta a partir del día 21 que se da la implantación, pero que vamos a tener un incremento de esta hormona a partir hasta el día 30 o 50 de la gestación. Entonces puede ocasionarme falsos positivos o falsos negativos, perdón, en casos donde se mide y no está gestante y a los 40 días la perra empieza a engordar como loca porque resulta que sí estaba, pero la prueba no detectó los niveles de relaxina. Tiene la desventaja de que es una prueba muy cara, ¿no? Aunque se puede hacer de forma temprana. Fíjense cómo se hace más o menos al mismo tiempo de gestación que el ultrasonido y me da mucha menos información. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctor, ahorita que mencionó lo de la cesárea, Ajá. ¿qué otros criterios se tendrían que tomar en cuenta para programar una cesárea? ¿Qué otros criterios? Siempre que determines que un parto es distóxico, ¿no? Si la perra tiene problemas de inercia uterina, si no tiene contracciones uterinas, si tiene fatiga al parto, si algún cachorro se atora en el canal del parto, pues hay que meterla a cesárea. Si una paciente, por ejemplo, tiene una diferencia materno-fetal o tiene cachorros con anasarca que se pueden diagnosticar en ultrasonido y también se llegan a ver en la radiografía, es una condición que amerita una cesárea. Un síndrome del cachorro único también amerita una cesárea. Entonces hay varias condiciones que puedes, ¿cómo se llama? Identificar para programar una cesárea. Y acuérdate que hay cesáreas de emergencia donde, por ejemplo, venía todo muy bien, la diferencia del tamaño de los cachorros era perfecta y se atora un cachorro. ¿Por qué? Porque nació chueco y acomodó mal una pata y entonces se atoró. Ese a lo mejor lo tienes que meter de emergencia. ¿Hay alguna raza predispuesta a sufrir de inercia uterina? Pues como tal, predispuesta, no exactamente, aunque sí se ve una mayor incidencia en el bulldog inglés y en algunas razas, ¿cómo se llama? Braquicéfalas, aunque por ejemplo, las razas de gran tamaño, ¿no? Todos los que son muy grandes, los terranovas, los grandaneses, los mastines, son predispuestos a inercia, pero a inercia por fatiga, ¿no? Entonces, tienen camadas tan numerosas que el útero se cansa. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿cuál es el síndrome del cachorro único? Ahorita lo vamos a ver, si llegamos. Pero bueno, vamos a ver rapidísimo nada más. Acuérdense que en esta especie la preparación y la expulsión de los cachorros y placentas se va a presentar como una sola etapa, ¿no? Entonces, básicamente las etapas del parto no se presentan las 3 etapas por separado, ¿sí? ¿Y cuánto dura? Pues puede durar de 6 a 12 horas la preparación y miren, hasta 24 horas el parto de acuerdo al número de cachorros, ¿no? Aquí una de las herramientas que pueden utilizar para determinar cuándo va a parir la perra es la disminución de la temperatura rectal. Esto se produce porque al descender la progesterona baja la temperatura. Entonces, se recomienda que hagamos la determinación de la medición de la temperatura una semana antes del parto.
para determinar esto y cuando baje la temperatura a 37 grados, poder determinar cuándo cuándo va a ser el parto. Dice alguna pregunta, ¿puede haber apoptosis de cuerpos lúteos cuando ya está establecida la gestación? Sí, pero es generalmente generado. No es que se mueran por apoptosis, más bien es que se dio algo, por lo cual el cuerpo lúteo se destruye y entonces se pierde la gestación. Es raro, ¿no? O sea, por ejemplo, un estrés desmedido o tratamiento con corticosteroides que pueden ocasionar la destrucción del cuerpo lúteo, pero tiene que ser una condición particular, ¿no? Hay algunas tóxicos que pudieran ocasionarlo, aunque raro. Y hay una condición en las perras donde se puede presentar hipoluteidismo, que no es lo mismo que una destrucción del cuerpo lúteo, pero el cuerpo lúteo empieza a dejar de funcionar adecuadamente y entonces empieza a disminuir y disminuir y disminuir la progesterona y la perra se adelanta y entonces generalmente tienen partos prematuros. Ujú. Y bueno, para diagnóstico de distocia, recuerden que tienen que identificar algunas de las condiciones más comunes, ¿no? Por ejemplo, que haya de 30 a 60 minutos de contracciones fuertes abdominales sin la expulsión de los cachorros, que haya presencia de uteroverdina sin la salida del cachorro. La uteroverdina es una secreción de color verde oscuro, verde musgo, que tienen que recordar que en esta especie y en los carnívoros se produce, porque a veces sale esa secreción como verde oscuro con sangre y entonces piensan que se murió el cachorro, que ya venía podrido y entonces hacen mal manejo. También, si después del nacimiento de un cachorro saben que faltan más cachorros y no nace el siguiente hasta dentro de 4 horas, quiere decir que hay un problema ahí, ¿no? Entonces, el tiempo entre un cachorro y el otro se prefiere que sea desde los 5 minutos hasta las 2 horas, 2 horas y media, pero tienen un lapso de hasta 4 horas sin que haya un problema. Claro, si una perra ya expulsó a los cachorros y lleva 3 horas y no ha expulsado al siguiente, pues lo ideal será revisarla por ultrasonido. Si pasan más de 36 horas de que baja la temperatura y no desencadena el parto, hay algo mal y hay que tal vez programar una cesárea de urgencia. O si la perra llora y se muerde la región de la vulva, quiere decir que un cachorro se atoró en el canal del parto, ¿no? Entonces, es importante que identifiquen todas esas condiciones para determinar cuándo hay una distocia. Ujú. Este es el síndrome de cachorro único, que es lo que me preguntaban. Este síndrome pasa porque, como saben, el tamaño de las crías, como en otras especies, está dado por el espacio que tienen para crecer dentro del útero. Ujú. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Bueno, pues pasa que, mm, perdón, rápido nada más. Me preguntan en el chat que si la uteroverdina es una uteroverdina. ¿La uteroverdina es un indicador de que el feto va a ser expulsado? Sí, eh, porque ya hubo desprendimiento placentario. Y me preguntan si la secreción de uteroverdina es por cada cachorro. Pues sí, en realidad puede haber salida de uteroverdina porque viene en cada una de las placentas, ¿sí? Y me preguntan en qué raza se presenta más este síndrome, el síndrome de cachorro único. No tiene una predisposición racial. Hay quien dice que en las razas pequeñas, porque tienen camadas más chicas, pero este síndrome pasa porque no se dio el servicio, la monta o inseminación en el momento correcto. Entonces, los ovocitos que ya están viejos no fecundan, o hay reabsorción embrionaria, o los espermatozoides se empiezan a morir y solo se fecunda uno o dos productos, ¿no? Pero en una raza grande, dos productos, en una raza chica, un producto. Entonces, este síndrome ocasiona que este cachorro, como tiene todo el útero para crecer él solo, vean el tamaño que alcanza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que este cachorro nunca va a poder parir por parto natural, ¿no? Nunca va a salir por ahí, hay que programar cesárea y además estos no desencadenan el parto porque están súper cómodos allá adentro, ¿no? Entonces, tienen todo el espacio, ellos viven solos, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué se salen, no? Entonces, no desencadenan el parto, no, el estímulo hormonal no es suficiente para desencadenar el parto y tienen generalmente gestaciones prolongadas. Entonces, estos casos siempre se tratan por cesárea, aunque me ha tocado ver algunos locos que han intentado que la perra para cuando tiene solo dos cachorros siendo una pastor alemán, lo cual no es recomendable, pero ha llegado a pasar, ¿no? Entonces, generalmente se complica el parto y acaba en cesárea, ¿no? ¿Alguien, Paulina, me preguntas algo? Sí,
¿cómo determinar entonces el momento óptimo para hacer la cesárea en este síndrome? Ya que hiciste todo lo del manejo de cuándo fue la monta o cuándo fue la inseminación, más las fórmulas de diagnóstico de gestación que te dicen cuánto tiempo tiene gestante la perra, más tomarle la temperatura, más determinar la edad gestacional y cuánto le falta para el parto. Entonces, con todos esos datos, tú ya tienes una fecha probable de parto. Y entonces, la fecha de cesárea se programa siempre aproximadamente entre el día 58 y 60 de la gestación, porque si no, puedes sacar antes a los cachorros, antes de tiempo, ¿no? Y entonces pueden tener problema de inmadurez y muerte fetal. Ujú. Pero para eso todas las fórmulas que vimos y todos los eventos que hemos visto, es para determinar cuánto dura la gestación, que dura 63 más menos 5 días, ¿no? Pero con todo eso podemos determinar cuándo hacer la cesárea de forma segura. Dice Jennifer, ¿hay alguna forma de ayudar a la perra si tiene un cachorro atorado en lo que se llega al hospital o en caso de que no haya un hospital abierto cerca? Pues mira, la realidad es que no hay muchas maneras. Aquí justo hablaba del tratamiento de distocias. La manipulación del cachorro, aunque hay por ahí algunos informes de cómo hacerlo, la manipulación generalmente acaba mal, ¿no? Porque atoramos al cachorro en el gas del parto. La única maniobra que se recomienda es la repulsión, que es empujar hacia adentro al cachorro para que él trate como que se acomode por sí solo y que al tener reflejo otra vez la perra pueda parir el cachorro. Si nosotros vemos al cachorro atorado y con un pequeño tirón no sale, no hay que seguir jalando porque muchas veces desprenden la cabeza o la extremidad o lo que sea, ese cachorro se muere, pero atora a los demás, a sus hermanos, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente tienes que llevarlo de urgencia a una cesárea y bueno, pues tienes un periodo más o menos si el cachorro se atoró, más o menos tienes 2 horas para llegar de emergencia, ¿no? A un hospital. Entonces, bueno, pues básicamente en 2 horas, pues tienes que encontrar algún hospital o clínica abierto. Ujú. Y bueno, básicamente también se puede tratar con oxitocina, pero la oxitocina no es recomendable. Las prostaglandinas no se usan porque acuérdense que ya no hay un cuerpo lúteo y aunque se favorezcan contracciones, pues en esta especie no se usan, ¿no? Aunque si ustedes leen una cajita de prostaglandinas les va a decir, sí se usa en perros, ¿no? Es recomendable que no lo apliquen. Y la oxitocina, recuerden que está indicada solamente en algunas condiciones, ¿no? Si solamente queda un cachorro y ya está en el canal del parto, pueden aplicarla, ¿no? Pero tienen que tener cuidado. Si hay más cachorros adentro y aplican la oxitocina, pueden ocasionar una contracción uterina con tetania y desprendimiento placentario y complicar las cosas. Ujú. Entonces, bueno, pues el problema posparto más cotidiano en esta especie sería la metritis y endometritis. Se parece mucho a la piometra, solo que huele más feo, a la piometra de cuello abierto. Y aquí acuérdense que no hay un cuerpo lúteo, entonces siempre va a estar el cuello abierto y responde bastante bien al tratamiento con antibióticos y tratamiento de soporte. Aquí básicamente se asocia a una contaminación durante el parto o en el posparto y aquí nada más tienen que tener en consideración y cuidado el tratamiento porque afectamos a estos chaparrines, ¿no? Acuérdense que todo lo que le demos a la mamá puede afectar a los cachorritos y entonces ocasionarles problemas, ¿no? Y bueno, como principios básicos de neonatología, nada más recordarles que el periodo neonatal, que son los primeros 15 días de vida, es donde mayor mortalidad pueden tener, ¿no? Aquí es donde los cachorros son totalmente dependientes de quien los cuide y de su madre, ¿no? Ya después empiezan a crecer y siguen siendo dependientes, pero cada vez se van independizando más, ¿no? Y hay que cuidar diferentes cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya empieza el periodo de las vacunas, ya empieza el periodo de la exploración. Entonces, bueno, pues claro que hay que cuidarlos durante el periodo de transición y el periodo de socialización, pero bueno, aquí son totalmente vulnerables a un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el estado de salud? Sí, dime. ¿Alguien preguntó? ¿Alguien levantó la Sí, mano? doctor, en los casos en los que las hembras se llegan a comer a sus crías, ¿qué es lo que ocurre? Em, creo que no estaba esa diapositiva.
no recuerdo si estaba o no estaba, pero lo que ocurre en esos casos donde hay una mala conducta materna se ha visto que tiene un índice alto de herencia, entonces las perras que son malas madres es recomendable no reproducirlas. Y lo que sucede es que tienen como una alteración en los receptores de estrógenos y prolactina, o que también pueden tener deficiencia de monoaminas que se liberan a la hora del parto y entonces no forman el vínculo materno y entonces ven al cachorro como algo raro, como algo desconocido, como algo extraño, como algo que solo me causó dolor, ¿no? Y entonces no los cuidan, no forman ese vínculo. Y entonces una cosa es que se los coman, ¿no? Y la otra es que los descuiden. Las perras que descuidan son aquellas que olvidan al cachorro como que, ay, quién sabe qué es esto y lo dejan ahí y al cachorro se muere por hipotermia. Y las otras son las que tienen un cuidado excesivo, así un apego ferviente sobre el cachorro y empiezan, dale y dale y dale y dale hasta que se lo comen, ¿no? Entonces, ninguno de los dos casos sí tienen bases fisiológicas hormonales, pero ninguno de los dos casos es recomendable reproducir, ¿sale? Es importante no fomentar la reproducción de esos individuos y mejor fomentar la esterilización de las malas madres. Ujú. Doctor, ¿y ahí se puede hacer algo para que los acepte o ya no los acepte? Pues si son sus hijos y no se formó el vínculo materno cuando se rompieron las placentas y chupó el líquido amniótico y todo eso, no hay mucho que hacer. Si una perra es mala madre, no va a aceptar bien a los cachorros. En cambio, hay perras que, por ejemplo, son muy buenas madres y forman el vínculo materno y todo, y si tú les introduces otro cachorro y lo frotas con orina de la camada o con los mismos cachorros de la camada, o si, por ejemplo, si está en el momento donde todavía hay restos de líquido amniótico, la perra lo va a reconocer como suyo y entonces lo adopta. Pero las malas madres sí no son buenas. Ujú. Ah, ok. Y si, por ejemplo, solo rechaza a uno. Si solo rechaza a uno, eso se asocia a que ese cachorro tiene algo y hay que revisar al cachorro, ¿no? Entonces, no me refiero a que la madre lo detecta enfermo de, ay, está enfermo, se va a morir y lo deja morir. No, simplemente es, de pronto rechazan a un cachorro porque el cachorro no mama, se pone hipoglucémico, casi no se mueve, eso perceptiblemente no lo notamos rápido, pero empieza a desarrollar hipotermia y entonces el cachorro se empieza a enfriar, se empieza a portar como más apagado y la perra lo da por muerto. La perra no va a gastar energía en cuidar a un solo cachorro que no responde cuando tiene la responsabilidad de sacar a otros 3 o 4 o 10 adelante, ¿no? Ah, ok, gracias. Ujú. Y bueno, ahí hay que revisar al cachorro, reanimarlo y ponérselo a la mamá. Ujú. Y bueno, aquí recuerden que este periodo es súper susceptible a un montón de cosas. Es importante que hayan suplementado a la madre con ácido fólico desde el momento de la inseminación o la monta para evitar alteraciones en los bebés, ¿no? Y entonces aquí recuerden nada más que durante las primeras 24 horas la glándula mamaria produce calostro, que es importantísimo. Los anticuerpos que absorbe el cachorro son a través del calostro. La placenta de la perra no pasa anticuerpos, ¿no? Y van a tener entre 6 y 10 horas como pico de absorción. Después de eso, a las 24 horas se cierra. Eso porque es importante que lo recuerden, porque cuando hacen cesárea, a veces me dicen, no, es que le hicimos cesárea y en lo que se recuperaba la perra. Sí, en cuanto se recupera la perra, ya le pones a los cachorros a que mamen, porque a veces los tienen en incubadora las primeras 24 horas y no los dejan con su mamá. Y entonces, ¿dónde está el calostro? Ya fue, ¿no? Y un buen signo para revisar a los cachorros es que ganen peso todos los días, ¿sí? Siempre deben ganar entre el 5 y 10% del peso al día, excepto el primer día que pueden perder peso durante las primeras 24 horas por deshidratación. Eso también es importante evaluarlo en los cachorros porque hay veces que es causa de descarte cuando no tiene corrección o si no, también saber que tenemos que alimentarlos por sondeo hasta poder corregir este problema, ¿no? El ácido fólico que les comentaba es justo para evitar estas alteraciones, ¿no? Es para la tosquisis o paladar hendido y labio leporino, ¿no? Entonces esos cachorros tienen que ser sondeados y alimentados de forma artificial para poder sacarlos adelante. Ujú. Y bueno, dentro de las causas de mortalidad más comunes en esta etapa, acuérdense que es la hipotermia, la deshidratación y la hipoglucemia, como ya se los mencioné más o menos con lo que les he dicho, y el cuidado deficiente. Entonces es bien importante que
cuando atiendan cachorros, acuérdense que no los pueden tener en su clínica mucho tiempo, que no los pueden tener hospitalizados mucho tiempo, a menos de que tengan un área específicamente para cachorros y que no van a estar en contacto con nada más y que, por ejemplo, los propietarios, saber asesorarlos en cuanto a que tengan a los cachorros en un lugar térmico adecuado, ¿no? A veces, ¿dónde ponen a la mamá con los cachorros? En el baño. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ahí es el lugar correcto, porque así no me ensucian nada de la casa. Bueno, pues sí, el baño es el lugar más frío y entonces los cachorros que desarrollan hipotermia y si hay hipotermia desarrollan todo lo demás, ¿no? Y se mueren. Entonces tienen que tener cuidado. Los cachorros tienen que estar a una temperatura más o menos de entre 28 y 30 grados, ¿no? La primera semana de vida y tienen que estar en un ambiente térmico adecuado con una humedad del 60% y entonces el cuidado eficiente es la principal causa de muerte en estos chaparritos. También es importante que recomienden que no les pongan focos, porque a veces los ponen a calentar con focos como si fueran carnitas y entonces el cachorro se deshidrata y causa exactamente lo mismo, ¿no? Aquí es lo que les explicaba, ¿no? De que algunas madres son malas madres y rechazan a los cachorros, esto ya lo platiqué. Y bueno, básicamente el manejo hormonal, chicos, les decía que aunque el producto indique que es útil para pequeñas especies, una vez que conocen todas estas características de la especie, que tiene progesterona por mucho tiempo, que si los estrógenos suben mucho durante el proestro, si yo le pongo progesterona cuando está en la etapa folicular, esa puede hacer que esa progesterona tenga una respuesta exacerbada porque ya actuaron los estrógenos. Si le pongo estrógenos, la perra es sensible y puedo llevarla a una aplasia medular o a un defecto en la médula ósea. Tienen muchas contraindicaciones, entonces, aunque hay protocolos recomendados, eh, hay que ver o tener en consideración que al intentar suprimir la reproducción o apagar la reproducción, punto uno, no es como un enchufe de luz, no es de préndete y apágate cuando yo quiera, pues no. Y también podemos ocasionarle no solo alteraciones de infertilidad o alteraciones de irregularidades en el ciclo, sino que podemos llevarlas a problemas como ocasionarles una piometra, una hiperplasia quística, problemas de infertilidad en el macho donde ya no se reactiva la espermatogénesis. Entonces, estos protocolos deben ser manejados con mucho cuidado, ¿sale? Y este es el aglepristone, ¿no? El que les comentaba como método para terminar la gestación. E incluso se puede llegar a utilizar en algunos casos en hembras con piometra de cuello abierto, hembras que sean muy, muy, muy valiosas reproductivamente hablando y que estén en un intervalo más o menos entre los 3 y los máximo 5 años de edad. Si es una hembra más vieja de eso, es probable que el protocolo funcione, pero me estoy arriesgando a que la perra tenga alguna alteración como peritonitis. ¿Sale? Y bueno, pues eso sería todo por la clase, chicos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Medio tiempo exactito, rayando. Sí, 4. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder ver quién me está diciendo, ¿sale? A ver, Pilar, ¿tienes tu mano levantada? Sí, doctor, una pregunta. ¿Qué tan común es la aplicación de sueros con anticuerpos en los cachorros que no lograron mamar calostro? ¿Qué tan común es la aplicación de suero con anticuerpos? Es decir, darles suero materno, suero de la madre. Ajá, o sea, en caso de que no hayan logrado mamar el calostro. Sí se utiliza suero de su propia madre que esté sana, se mete, se coloca, se toma una muestra de sangre relativamente grande, se centrifuga y se les puede dar a los cachorros por vía oral. Ujú. Ok, y si no estuviera su madre, ¿podría utilizarse otra, otra perra? Sí, se puede utilizar, solo que ahí tienes que estar 100% seguro de que el estado inmunológico de esa perra es bueno y que no está enferma, ¿no? Ah, ok, vale. Muchas ¿Vale? gracias. Si no les vayas a contagiar algo raro, ¿no? Sí. Mayra, Sí, en el caso de los perros y las perras que ya están esterilizados, pero que siguen como con conductas de monta y ese tipo de cosas, ¿qué ujú. ocurre ahí?
Lo que ocurre es que tienen un factor aprendido en la conducta, ¿no? Acuérdense que no todas las conductas son dependientes de la hormona, ¿no? Aunque la conducta reproductiva sí es dependiente de testosterona y dependiente de estrógenos en la hembra, y que tiene una mediación también de la testosterona, vamos a ver que cuando los animales aprenden las conductas, pues aunque los esterilicemos, la probabilidad de que desaparezca la conducta es baja, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La conducta de monta en el perro es aprendida, ¿no? La requiere, es regulada por testosterona y es aprendida, ¿no? La conducta de marcaje con orina, de levantar la pata, también es aprendido. En el gato, la conducta es aprendida, pero cuando tú esterilizas al gato, el marcaje con orina desaparece casi siempre, ¿no? En un 90% de los casos, porque el factor de aprendizaje de esa conducta es menor. El gato va y orina y marca, pero por hormonalmente, porque detecta que hay una hembra o porque está buscando que haya una hembra. Pero en el perro sí hay un factor de aprendizaje alto y entonces lo hacen aunque no hay hormona. Ujú. Pero justo también por eso es posible que también los perros dejen de tener la conducta de marcaje, ¿no? Justo por lo que dice, Sí, pero menos frecuente. disminuye, pero es menos frecuente. Si ya lo aprendieron, puede disminuir, pero no desaparece. Hay conductas que si no la aprendió, no se presenta. Vale, gracias. Ujú. Alguien en el chat, ahorita voy chicos, me preguntan, a mí me surgió otra duda, en el caso del uso de focos, ¿tampoco puede usarse focos térmicos que son usualmente usados para reptiles u otros animales exóticos? No, am, se recomienda en lugar de, es que los focos emiten calor seco, entonces van deshidratando lentamente al animal. En los reptiles y así se utilizan esos focos, pero porque el ambiente, tú pones humidificadores o fuentes de humedad externas que van a mantener la humedad alta para que se haga un microambiente en el terrario. Si logras hacer eso con el cachorro, pues eso sería lo que hace más o menos una incubadora, ¿no? Pero tiene que tener humedad. Si no tiene humedad, empiezas a deshidratar y deshidratar y deshidratar a los cachorros. Por eso es que recomendamos mejor el uso de fuentes de calor como tapetes térmicos sin estar en contacto directo con el cachorro, o incluso es más recomendable poner, si no tienes ninguna otra cosa, pones botellas de agua a calentar o sueros a calentar, los envuelves en toallas y los pones alrededor de los cachorros y eso los mantiene calientes sin deshidratarlos. Ujú. Me pregunta Melissa, tienes la mano levantada. Gracias. En el caso de los perros que son pseudohermafroditas, ¿pudieran desarrollar otras complicaciones si este problema no se trata desde un inicio? O sea, además de los problemas reproductivos, o sea, de fertilidad. O sea, Pues mira, fertilidad no hay porque son completamente infértiles generalmente. Y sí, en el caso de los pseudohermafroditas hembras que tienen tejido gonadal ovárico, si tienen todas estas condiciones como hipospadias, epispadias y así, los problemas secundarios no ciclan porque no hay un centro tónico, un centro cíclico activo, ¿no? Pero sí van a tener problemas, por ejemplo, dermatológicos, van a tener problemas de escoriación, principalmente asociados a la afección del tracto reproductor, ¿no? De que no está bien formado, etcétera. Algunas veces se ha visto que tienen otras alteraciones de la formación, no solamente el aparato genital, que bueno, habrá casos, cada caso en particular, ¿no? Y en el caso opuesto, las pseudohermafroditas macho que tienen fenotipo de hembra, pero tienen tejido gonadal testicular, a veces pueden llegar a tener problemas de comportamiento al tener altos niveles de testosterona. Ujú. ok, muchas gracias, doctor. Sí. Y Naomi, ¿tienes otra pregunta? Y en caso de que una hembra vaya a parir y ya estamos viendo como las contracciones en sí, ahí si pasan 4 horas y no es expulsado el primer cachorro, ahí ya es como de que tenemos que ir a urgencias. No, ahí tienes solamente 1 hora como máximo, ¿no? Las perras, se cuenta, entran en labor de parto, preparan, empiezan a aislar, hacen nido, buscan como dónde, y entonces, una vez que empiezas a ver, ahí en la etapa de labor empieza a haber contracciones que son inaparentes, que no se ven, pero que van acomodando a los cachorros en el canal del parto.
Cuando nosotros nos percatamos de contracciones fuertes ya en el abdomen, de que la perra puja, quiere decir que ya entró en la etapa 2 del parto, que es la expulsión de los cachorros y las placentas. Entonces, tienes de 30 a 60 minutos para que expulse al primer cachorro. Si las contracciones son muy fuertes y continúan por más de una hora, o sea, yo les doy el rango de una hora porque a lo mejor tienen hasta hora y media, tal vez un poquito más, pero no se deben confiar, ¿no? Porque puede ser que el cachorro se atoró o algo pasa que impide la expulsión de ese cachorro. Entonces, si ves contracciones por 30 minutos o máximo una hora, hay que ir al hospital a hacer una cesárea, ¿no? O a la clínica o etcétera, ¿no? Porque ahí quiere decir que algún problema está ocasionando que no pueda salir el cachorro. El tiempo de 3 a 4 horas como máximo es, haz de cuenta que empezó el parto, nació un cachorro, luego a los 15 minutos nació otro, luego a los 30 minutos nació otro, y sabes que quedan 3 cachorros más. Bueno, pues el siguiente nace a las 2 horas. El siguiente tienes 4 horas como máximo para que se expulse. Si no se expulsa, quiere decir que hay un problema, ¿no? Entonces, yo generalmente les recomiendo que aunque tengan un lapso de 4 horas como máximo entre un cachorro y otro, si pasan 2 horas o 2 horas y media, revisen a la perra, ¿no? Revisen si no está fatigada, si no tiene inercia, si tiene reflejo de Ferguson, etcétera, para saber qué le está pasando, o hagan un ultrasonido rápido si lo tienen disponible, y si no, pues mínimo palpar el canal vaginal para saber si tiene contracciones, eso es reflejo de Ferguson, y entonces poder determinar si está pasando algo así. En algunos casos donde la inercia es por fatiga, con darle agua con azúcar o un poco de helado de vainilla, el problema se corrige, pero hay que estar revisando por qué, y por eso es importante medir el tiempo que pasa entre un cachorro y otro. Ujú. Ok, gracias. Y ahí se vería nada más como que la perra jadea, que se ve cansada y así, ¿no? Exactamente. Ok, Ujú. gracias. Dice alguien que si se puede dar el caso en el que la hembra esté gestante y tenga piometra. Sí, sí, de hecho hay artículos publicados al respecto y generalmente se asocia con una mala formación del útero, donde un cuerno uterino quedó abierto y el otro quedó cerrado por una aplasia segmentaria, y entonces un cuerno desarrolla piometra y el otro desarrolla gestación. No tienen buen término, ¿sale? O sea, no hay forma de someter a la perra a cirugía para quitar solo un cuerno y un lado. Generalmente los productos se mueren, ya sea por la cirugía, por la anestesia o porque hay un proceso septicémico asociado a la piometra. Pero sí, es muy, muy raro que pase. Hay 2 o 3 artículos publicados por ahí y creo que o sea, creo que son 2 porque el tercero es en otra revista, pero es el mismo autor. Ujú. Listo, chicos, pues si no hay más dudas ni preguntas, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan algún comentario o algo. ¿No? Creo que no, doctor. ¿Todo bien? Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Eso fue todo por la clase de manejo reproductivo de los caninos. Y recuerden que nos vamos a ver en la práctica. Ya están programados los horarios. Ya su profesora les dirá cómo tienen que formar equipos y secciones para la práctica. Y recuerden que van a necesitar un perro y una perra, o un perro o una perra por cada 3 personas. Eh, Bata, guantes de exploración y cubrebocas, ¿sale? Y cualquier cosa, pues ahí en la última diapositiva puse mis datos. Si no, me contactan a través de la página del departamento o en la clínica de reproducción canina, ¿sale? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Yo tengo Bueno, unas dudas. ¿qué pasó? La perra tiene que estar que no tiene que estar esterilizada ¿Cuándo? O para sea, la práctica. no tiene que estar esterilizada. Ok, gracias. Sí, que no sean animales esterilizados. Los machos tampoco, porque si no, los machos no van a eyacular jamás, ¿no? ¿Sale? Tienen que ser perros enteros. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, chicos, que tengan muy buena tarde, síganse cuidando y pues bonito término de semana.
Yo tengo una duda para la maestra. Ay, pero ¿dónde está? ¿Sí está? Hola, Pati, ¿andas por ahí? no, Ah, hola, la doctora ya se desconectó, pero dime si quieres, a ver si lo puedo contestar. Sobre el calendario, ¿cuándo son las prácticas? Es que, bueno, yo soy foránea y tengo que ver cuándo puedo ir para ver si, bueno, más bien para mis prácticas de cirugía, para que den como que por los mismos días y no ir otros días a la ciudad. Ok, próximamente les vamos a compartir el calendario de las prácticas que están programadas, que serían presenciales, pero me parece que la primera práctica, que de hecho es la de caninos, la que van a tener, va a ser para el 29 de octubre. Y ya posteriormente les estaremos dando igual indicaciones y compartiendo el calendario. Sí, gracias. ¿Lo 29 entiendo? de noviembre. Sí, de noviembre. Perdón, noviembre. 29 de noviembre. Sí, sí puede ser lo más pronto mejor, porfa, porque yo tengo que inscribirme a los grupos de cirugía si no se acaban. Ok, sí, le comento a la doctora y a ver si hoy, mañana les podemos compartir el calendario. Sí, muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Gracias, chicos. Que tengan bonita tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Gracias a ustedes.